dijo Darrin, siguiendo rápidamente la afirmación de Alaric. Es cierto que lo querían hacer profesor de la academia. Al menos en las academias de prestigio. Ni siquiera un poderoso sangre alta podría apartarte de un puesto de profesor, y los Grambles serían despojados de su nombre inmediatamente si se les pillara organizando un ataque en los terrenos de la Academia Central. Me recosté en mi silla con los brazos cruzados sin poder evitar que una ceja se alzara. Dijiste que no volverían a atacar de todos modos. Alaric resopló divertido. Vamos, chicos, no cambies de tema. El puesto es para un instructor de combate cuerpo a cuerpo de nivel iniciado. Continuó Darrin tamboreando con los dedos sobre la mesa. Me observaba con atención. Es fácil, ni siquiera hay que enseñar magia a los pequeños Woggarts, añadió Alaric con una sonrisa. Solo blandir espadas y hacer ejercicios de carrera, ese tipo de cosas. En realidad solo tendrás clases un par de días a la semana, continuó Darrin. Así que una vez que te hayas instalado tendrás tiempo para... Un leve golpe en la puerta lo hizo detenerse. Un momento después la puerta se abrió y Zorrel entró con 2 bandejas muy cargadas de comida. Todo este ir y venir es un trabajo de hombre... De hambre, dijo sonriendo dulcemente mientras deslizaba las bandejas sobre la mesa. Sé lo que estás pensando, obviamente, comentó Regis mientras esperábamos a que Zorrel arreglara la mesa y colocara algunos utensilios. Pero tú y yo sabemos que lógicamente este es un plan bastante sólido. ¿Qué hay en este plan que te parezca lógico, Regis? Respondí sin poder reprimir una llamarada de fastidio. Por tener carta blanca para seguir haciendo lo nuestro sin interferencias, enseñar a unos mocosos ricos de Alacria a pegarse con palos, me parece un pequeño precio a pagar, princesa. El tono de Regis era de suficiencia, ya que sabía que estaba sacando pensamientos de mi cabeza para discutir conmigo. ¿Te refieres a enseñar a los niños alacrianos a matar a los niños dicatianos? ¿Es eso lo que estabas haciendo cuando ayudaste al pequeño Belmont en Ciudad Mayrin a conseguir una cresta? ¿O qué hay de Mayla y su emblema? No tenía nada que hacer. Me corté desechando el pensamiento. La verdad era que sospechaba que la razón por la que los 2 niños recibieron runas tan poderosas en Mayrin tenía algo que ver conmigo. No sabía qué, pero era una coincidencia demasiado grande como para poder ignorarla. ¿No hemos dejado ya de tratar a todos los alacreanos que conocemos como enemigos mortales? Preguntó Regis dejando que el filo de su voz se desvaneciera hasta convertirse en algo casi simpático. Demonios, aparte de ti solo he conocido alacreanos. Y no estoy siendo comprensivo, estoy siendo convincente. Me concentré en que Zorrel preparara lo último de nuestra cena mientras me consideraba el argumento de Regis. Igual sí. O sea, no nos lo pusimos a pensar, pero incluso Alaric, Darrin, Kaera, Ceris, los Grambles antes de que los mate. Incluso la hermana de los Grambles que no mató, al final terminó siendo más buena de lo que esperaba. Me concentré en que Zorrel preparara lo último de nuestra cena mientras consideraba el argumento de Regis. Tenía razón, pero me esforcé por evitar que ese pensamiento se le escapara. Nos sonrió a los 3 antes de salir corriendo de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Alaric volvió a ponerse en marcha. ¿Recuerdas dónde te encontré por primera vez, chico? En esa pequeña biblioteca de Ciudad Aramor. Si vas a la Academia Central, tendrás acceso a una de las mayores bibliotecas de Alacria. Y con información un poco más cercana a la fuente, si sabes a lo que quiero decir. No tan minuciosamente curada como la que encontraste en Aramor. Ignoré al viejo borracho en favor de apuñalar una rebanada de alguna fruta de color rojo rubí con un tenedor antes de darle un mordisco. A los ascendentes se les va bien en los círculos de la academia, añadió Darrin, asfixiando con mantequilla de olor dulce un grueso trozo de pan humeante. Y la Academia Central en particular es muy prestigiosa. Un profesor puede arreglar fácilmente la entrada y salida del portal de ascensión principal de las tumbas, cuando quiera. O hacer arreglos para acceder a un portal secundario o incluso un portal privado en algún lugar.
Muchos profesores siguen yendo a los ascensos, así que no destacarás. Hey, God, les da un montón de beneficios. Fruncí el ceño mientras masticaba la fruta que tenía una textura gomosa y cecina. Mi preocupación más inmediata era volver a las tumbas. Si fingir ser un profesor en esta academia no fuera un obstáculo para ello, estaría rodeado de expertos en una docena de campos diferentes, continuó Alaric. El tipo de gente a la que le encanta mostrar a todo el mundo lo inteligentes y talentosos que son. Magos que saben todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento de las runas, sobre las tumbas, sobre las reliquias de los antiguos magos. Tragando con fuerza me incliné hacia adelante y agarré una cuña de queso duro de una de las bandejas. ¿Estudian las reliquias en esta academia?, pregunté intentando no parecer demasiado interesado. Por la forma en que la cara de Alaric se iluminó, supe que no había tenido éxito del todo. No, las reliquias van a parar al alto soberano, que probablemente tiene una guarida súper secreta donde sus alquimistas hacen sus experimentos. Sentí que se me caía la cara cuando las palabras de Alaric apagaron la breve emoción que había sentido. Pero sí que tiene un montón de reliquias muertas expuestas allí, terminó apresuradamente. Darrin asentía con entusiasmo. Es cierto, fui un orador invitado allí hace un año y mostraron lo que llaman su relicario. Algo así como un pequeño museo de las reliquias de muertos que han conseguido a lo largo de las décadas. ¿Una habitación entera llena de reliquias muertas? Consideré las posibilidades. Si pudiera conseguir más reliquias como la... ¿Cómo deberíamos llamar esta cosa? ¿Cómo deberíamos llamar esta cosa? Pregunté a Regis pensando en la piedra multifacética que me permitía ver a mi hermana y a mi madre. Me encanta que ahora, literalmente al principio, Regis daba opciones de nombres, por ejemplo, para el poder ese del puño, y claramente no le aceptaba ninguno de los nombres porque eran todos una mierda, y ahora va y le pregunta que le ponga nombre a Regis a la reliquia esta. Me gusta ese desarrollo. El orbe del acecho a distancia, dijo Regis sacando el nombre de forma teatral. Llevo semanas llamándolo así en mi cabeza. Simplemente... no, respondí. Pero lo llamemos como lo llamemos, tener unas cuantas reliquias más a nuestra disposición no nos vendría mal. Ok. Digamos que por el bien de la discusión sigo tu plan. ¿Cómo va a funcionar esto? Alaric golpeó la mesa y sonrió, escupiendo unas migajas de comida en su barba, y Darrin se lanzó una explicación más detallada. Esa noche me encontré sentado con las piernas cruzadas en el suelo de una de las cómodas habitaciones de Darrin, considerando mi situación, mientras Regis dormitaba en mi cama con su enorme bulto, hundiéndose en el suave colchón. Regis la tiene gigante y no me enteré. Por mucho que no quisiera admitirlo, la idea de Alaric y Darrin tenía cierto mérito. La directora Guzkai me había nombrado profesor cuando solo tenía 12 años, y había entrenado mis habilidades de combate cuerpo a cuerpo durante años dentro del reino de las almas con Cordry. La academia me proporcionaría protección política tanto de los Denoir como de los Grambles, y parecía que podría volver a adentrarme en las tumbas casi inmediatamente. Las tumbas. En algún lugar otras 3 ruinas antiguas estaban esperando que las encontrara. No podía estar seguro de si las zonas a las que Kaera y yo habíamos ascendido juntos eran la misma ruina o diferente, pero sentí instintivamente que no había tenido éxito en mi segundo ascenso. Aunque había hecho progresos significativos con el Gold Step, gracias a 3 pasos, no había tenido ningún avance importante ni había encontrado nada que me guiara hacia el conocimiento de una nueva runa, ya que la piedra clave que contenía el conocimiento del Requiem de Aroa había sido técnicamente de la primera ruina. No pude evitar pensar que para dominar el aspecto del destino tenía que encontrar más zonas como la sala en ruinas donde había hablado con el cristal mágico parlante. ¿Por qué, si no, los Dijin habrían dejado allí un remanente de sí mismos, a la espera de entregar la piedra angular al primer descendiente digno que apareciera? Aclaré mi mente y busqué la ubicación de las 4 ruinas antiguas, tal y como las había descrito Silvia. Los recuerdos implantados pasaron por mi cabeza, pero no encontré ninguna guía en ellos. Ninguno de los lugares que podía ver me resultaba familiar, excepto el que ya había visitado y no tenía forma de guiarme hacia ellos dentro de las tumbas de reliquias. Estamos dando vueltas por Alacria, dije en voz baja. ¿Y si Agrona se hace con el conocimiento del destino primero? La cabeza de Regis se levantó de la cama ladeándose ligeramente y... Entonces, perdemos, supongo. Tu novia lleva su ejército de Feotus y Agrona utiliza el destino para, no sé, convertir a todos los demás en asuras en dientes de león o algo así. Sacudiendo la cabeza me dejé inclinar hacia atrás hasta apoyarme en el fresco suelo. Sea lo que sea que Agrona y Nico le hicieron a Tessia, sean los que sean esos tatuajes o formas de hechizo, tengo que salvarla, Regis.
Para una chica con la que has estado bailando toda tu vida, segunda vida, lo que sea, estoy percibiendo un montón de sentimientos encontrados aquí. Regis hizo una pausa para considerar sus palabras. ¿La estás salvando por amor o por culpa? Dejé que sus palabras se prolongaran antes de soltar un suspiro. No estoy seguro. Tal vez por ambas cosas. Es complicado. El lobo de las sombras bostezó y apoyó la barbilla en sus patas, viniendo del tipo que descubrió cómo rebobinar el tiempo para devolver la vida a los objetos. Dejé escapar una risa ausente, mientras mi mente recorría todas las etapas de mi relación con Tess, de salvadora, hermana pequeña, amiga y compañera de clase, a algo más. Siempre hubo alguna forma de amor en medio de todo ello, pero no en la forma en que Regis lo entendía. La culpa de ser un hombre mucho mayor que su cuerpo físico me había impedido examinar mis sentimientos en profundidad, apartándolos. Incluso el par de besos que compartimos fueron tentativos de prueba. Ok, apartándolos. Incluso el par de besos que compartimos fueron tentativos de prueba. Y entonces yo había desaparecido en el Fiotus y Tessia se había ido a la guerra. Apenas nos habíamos visto durante la guerra y el romance había estado tan lejos de mi mente. Entonces de repente nos encontramos juntos de nuevo en el muro. La Tess que conocí allí era una joven hermosa y talentosa que una vez había prometido esperarme. Aquella noche, aquel momento en los alcantilados que dominaban el muro, aquella fue, quizás, la primera y única vez que nuestra relación se acercó a la etiqueta de amor. No es que yo haya sido muy bueno en eso. Incluso con 2 vidas todavía había algunas cosas en las que no era bueno. Como había dicho Tess, ¿no debería haberme acercado a ella? Pregunté a la habitación. Mi voz apenas un susurro. Entonces, ¿en qué se diferencia tu vida aquí de la anterior? Preguntó Regis sin molestarse en levantar la cabeza. Abrí la boca para hablar, pero no pude formar una respuesta. Había muchas cosas de las que me culpaba, pero acercarme a todas las personas que he llegado a querer en este mundo no era una de ellas. Al verme tan conflictivo, mi compañero dejó escapar un suspiro y se deslizó de la cama. Girando en círculos, se tumbó en el suelo a mi lado con la espalda pegada a mi brazo izquierdo. Acaricié su costado que subía y bajaba lentamente, y luego pasé los dedos por su pelaje. Es extrañamente suave, le dije haciendo acopio de una débil risa. Lo sé, dijo somnoliento con la mandíbula crujiendo por un enorme bostezo. Gracias, dije sabiendo que entendería lo que quería decir. Regis permaneció en silencio, pero sentí que se esponjaba con una calidez satisfecha. Si pudiera usar la reliquia para verla, tal vez podríamos averiguar qué está pasando realmente. Sabría si sigue siendo ella misma. Sin embargo, había una parte de mí que se alegraba de no poder hacerlo. Tenía miedo de lo que podría ver si la piedra funcionaba. Cuando imbuí éter en la runa de almacenamiento extradimensional, Regis se animó de nuevo. ¿Vas a intentarlo de todos modos? Solo negué con la cabeza, obligando a mi mente a salir del profundo pozo de culpa y miedo que sentía cada vez que pensaba en Tessia. Ella no era mi única preocupación en este momento. Había otra vieja amiga que también necesitaba ser salvada, y la echaba de menos tanto, quizá incluso más como a la princesa elfa. Al retirar el huevo iridiscente lo giré en mi mano buscando a Sylvia en su interior. A diferencia de Regis, no podía introducir mi mente en el huevo, no podía consolarme tocando su conciencia dormida. Ahora mismo no podía hacer nada por Tessia, pero tal vez... Regis levantó la cabeza del suelo y me miró por encima del hombro. Hace tiempo que no intentamos hacer lo tuyo. Romper el huevo, lo que sea. Demasiado tiempo, pensé. Teniendo en cuenta los aumentos de poder que había hecho desde la ciudad de Maerin, había tenido la tentación de intentarlo durante los largos y tediosos días que pasé encarcelado por los Granvels. Pero también me había preocupado lo que podría pasar si lo conseguía. ¿Y bien? Regis pinchó, rascándose detrás de la oreja con una pata. ¿Vas a intentarlo o qué? Supongo que estamos lo suficiente seguros aquí. Miré con nerviosismo la piedra que me drenaría hasta la última gota de éter si empezaba a imbuirla. ¿Y si Sylvie reaparece de repente delante de mí? ¿Regresaría a mi vínculo como un zorro, como una niña o como un dragón adulto demoliendo la casa de los Darry Nordin? Me pregunté, no por primera vez, si sería la misma Sylvie que había estado a mi lado desde que era una niña. ¿Estaría enfadada conmigo? ¿Recordaría todo lo que había pasado, todo lo que habíamos hecho juntos? ¿Y si reaparece y ni siquiera sabe quién soy? Solo hay una manera de averiguarlo, princesa, dijo Regis estirándose mientras se levantaba. Ya decidido, me puse en pie de un salto y di 3 pasos rápidos por la habitación, empujando la gran ventana de cristal que daba a las colinas. Como no sabía exactamente lo que iba a pasar, no iba a arriesgar la casa de Darren impuyendo éter en el huevo aquí. Me giré para preguntar a Regis si iba a venir, pero ya intuía la respuesta. Esto era algo privado,
Algo que tenía que hacer yo solo. Le sostuve la mirada, sentí con la cabeza y me di vuelta y salté por la ventana, sorteando una hilera de arbustos decorativos y una pequeña valla antes de aterrizar en la hierba alta. Las colinas eran fantasmales en la oscuridad y la hierba pálida, incolora a la luz de las estrellas. Impregnando el éter en todo mi cuerpo, salí corriendo hacia una alta colina situada a 1,5 kilómetros de la casa de Darren, con el huevo que brillaba suavemente en mi puño. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, el corazón me latía en el pecho. Mientras me sentaba con las piernas cruzadas en la hierba dura. Gracias, Alvid. Te quiero. La última vez que intenté imbuir éter en el huevo de Sylvie, me sentí como si estuviera arrojando cubos de agua en un depósito que se agota rápidamente. Pero había sido mucho mejor que mi primer intento, poco después de formar mi núcleo de éter. Según mi mejor estimación, me resultaba mucho más difícil precisar la claridad de mi núcleo de éter que la de mi núcleo de maná. Mi crecimiento entre Ciudad de Maerin y ahora era significativamente mayor que el que había logrado en aquel primer ascenso. No había necesitado mucho éter para hacer el corto recorrido hasta la colina, pero aún así decidí absorber todo el éter que pudiera de la atmósfera antes de empezar. El proceso fue bastante más lento que en las tumbas, donde la atmósfera era rica en él, pero seguí adelante hasta que mi núcleo estuvo completamente lleno. Para asegurarme de que maximizaba mis posibilidades de éxito, liberé parte del éter de mi núcleo, dejando que se moviera de forma natural por todo mi cuerpo y sin ejercer ninguna influencia consciente sobre él. La mayor parte del éter se dirigió hacia mis manos, o más exactamente hacia el huevo de Sylvie, y parte del exceso se perdió. Pero después de unos 30 minutos de meditación, mi núcleo rebosaba y mi cuerpo nadaba con partículas de éter que flotaban libremente. La sensación me daba vértigo, como si hubiera tomado unas cuantas copas y estuviera al borde de la embriaguez. Muy bien, Sylv, susurré. Veamos si esto funciona. Agarrando la piedra incandescente con firmeza, cerré los ojos y sentí el cálido resplandor de mi núcleo de éter dentro de mi esternón. Imaginando los canales de éter que corrían por todo mi cuerpo y que se conectaban a mi núcleo como pequeñas autopistas, cada una con su propia puerta que retenía el éter hasta que yo lo liberara. Me apoderé de esas puertas en mi mente. Era importante que todo el éter fluyera hacia el huevo, pero también era importante que canalizara el éter lo suficientemente rápido como para llenar el depósito que había en él. Por supuesto, si enviaba una ráfaga incontrolada de éter, la mayor parte se disiparía en la atmósfera en lugar de influir hacia el huevo. De repente abrí las puertas y empujé. Mi cuerpo se calentó a medida que la avalancha de éter se precipitaba por mis canales forjados en lava. Al principio estaba demasiado concentrado en evitar que el éter se escapara o fuera absorbido por mi cuerpo físico como para apreciar plenamente lo que estaba ocurriendo con el huevo. Pero a medida que más y más éter se impregnaba en la piedra, me di cuenta con asombro de que estaba funcionando. El éter purificado entraba más en la piedra y solo salía un hilo de energía impura, lo que suponía una mejora significativa. El camino en espiral por el que el éter era traído hacia el corazón del huevo empezó a brillar con una vibrante luz amatista. A mi alrededor, la cima de la colina estaba bañada en luz púrpura salpicada de sombras verdes, rojas y azules. Me empezó a doler el corazón como un músculo demasiado estirado cuando lo último de mi éter se introdujo en el huevo. La luz se desvaneció y la piedra que brillaba con fuerza se oscureció. Entonces, desde lo más profundo de la pequeña piedra que llevaba desde que desperté en las tumbas, se oyó un crujido. Fue algo que sentí más que escuché. Como pisar un hielo demasiado fino y sentir que se movía bajo mis pies. Esperé que ocurriera algo. ¿Se abriría la piedra cuando el éter volviera a tomar la forma de mi vínculo? Al igual que ella, se había desvanecido ante mis ojos. O renacería del propio huevo saliendo a rastras del tamaño de un gatito recién nacido. Pasaron unos segundos y empecé a ponerme nervioso. Al cabo de un minuto supe que algo iba mal. Ya no había éter que se remolinara a través del huevo. Había devorado todo lo que le había dado, pero no había pasado nada. Me paralicé. Algo era diferente. Podía sentirlo aunque no pudiera verlo. A pesar de que me dolía el núcleo por estar agotado, pasé unos minutos reuniendo éter, lo suficiente para enviar una ráfaga experimental a la pequeña piedra. El huevo de Sylvie lo recibió con avidez, pero a diferencia de antes, el éter no descendió en espiral hacia el centro del huevo.
La línea de motas púrpuras siguió una trayectoria geométrica de ángulos agudos al ser absorbida. Dejé colgar la cabeza con el pelo rubio trigo que había heredado de Sylvie cayendo en cascada sobre mi cara. Otra capa. Las palabras cayeron como hojas muertas y secas finas como el papel. Si tenía en cuenta la complejidad de la nueva vía, estaba seguro de que esta nueva capa del depósito requería aún más éter que la primera. Y podría no ser la última. Me temblaron las manos y se me escapó una amarga burla. El hecho de que mi entusiasmo se convirtiera tan bruscamente en decepción me dejó aturdido, con la mirada perdida en el huevo hasta que se me nubló la vista. Dejando escapar un suspiro tembloroso, me recobré y me limpié las lágrimas antes de apretar la piedra iridiscente contra mi frente. Aunque haga falta todo el éter de las tumbas, te sacaré de ahí, Sylv. ¿Qué te pasa, Sylvie, ¿Cuántos capítulos hay, gente? 400 y pico, ¿verdad? 420, algo así. Capítulo 338. Un arma contra él. Los pájaros nocturnos piaban suavemente desde las copas de los árboles, mientras paseaban por el huerto fuera de la finca de Corbett y de Nora en el dominio central. Habiendo sido liberada para un breve momento de ocio después de la cena, un asunto incómodo y tenso debido a que Gray no se presentó. Pero entonces sabía que no aparecería, lo que había intentado explicar al alto señor y a la señora. Gray debe haber visto a través de su intento sin tacto para manipularlo. Después de todo, enviaron a Loudon de todas las personas al gran salón para acabar con el falso juicio. ¿Este es un pub? Pateando una gran vaina de semilla que había caído de las ramas de arriba, la vi rebotar. ¡Ojo! Gracias, David. Agarrar una suba Nartag. Pop de Caera. Sí, no decía Pop de Caera. Error de Nartag. Pateando una gran vaina de semilla que había caído de las ramas de arriba, la vi rebotar por el sendero antes de golpear la hierba más espesa debajo de los árboles. Algo pequeño y rápido se movió en la penumbra del crepúsculo, corriendo entre la maleza para observar el alboroto. Aunque sabía que Gray no vendría, me sentí decepcionada. Una emoción que me frustraba más que la propia causa. Habían pasado 3 semanas, pero aún me costaba aceptar lo que sentía por el hombre o lo que quería de él. Tal vez debería preguntárselo yo misma. ¿Qué quiere Gray de mí? Dejé escapar un profundo suspiro en el cálido aire nocturno mientras meditaba la pregunta. Unos suaves pasos que crujían en el camino de grava me advirtieron que alguien se acercaba. Conjuré una capa de maná que se adhirió con fuerza a mi piel y miré a través de la penumbra. Era poco probable que me atacaran aquí entre todos los lugares, pero solo el alto soberano no teme a la traición, como dice el refrán. Justo cuando terminé ese pensamiento, el aire se movió detrás de mí y una larga y sólida sombra se fundió de la nada, balanceándose hacia mi cuello. Me agaché ante el ataque, dejando que el movimiento me llevara a dar una voltereta mientras la sombra pasaba silbando por mi oído. Mi propia espada escarlata estaba en mi mano y ardía con el fuego negro del alma en un instante. Pero no podía percibir a nadie más en el huerto, ni determinar el origen del filo negro que casi me había arrancado la cabeza, lo que significaba que solo podía ser una persona. Girando, giré mi espada larga en un amplio arco sobre mi cabeza y las llamas negras se extendieron desde ella en una nova destructiva. Hubo una ondulación en la llama justo a mi derecha, pero en el momento en que lancé un puñetazo corto y afilado, ella desapareció, y una esquirla delgada de maná negro más puro se apretó contra el costado de mi cuello. «Tss, tss», dijo la guadaña Ceris, apareciendo como si fuera mi propia sombra. «Si fuera una asesina, ya estarías...» El fuego del alma saltó de mi carne y recorrió el filo de su espada con un bufido de diversión. Dejó que el arma conjurada desapareciera, pero el fuego del alma que aún flotaba en el aire entre nosotros se condensó en una flecha parpadeante que salió disparada hacia su garganta. En el espacio de un latido, una bruma de energía oscura se arremolinó a su alrededor. Mi ataque se disipó cuando el aura devoró con avidez mi maná. Tu control sobre el fuego del alma está progresando muy bien.
dijo con los labios crispados en las comisuras. Parece que el misterioso Grey te ha llevado más allá de tu tope más reciente. Guardé mi arma, volviendo los ojos a la grava a nuestros pies. Me das demasiado crédito, respondí uniformemente, ignorando el rubor en mis mejillas ante la burla de la guadaña Ceris. Es gracias a tu entrenamiento y tutoría que he llegado a este nivel. Puso los ojos en blanco y se giró, con el pelo, normalmente de color perla, pero ahora de un profundo color amatista con la poca luz, arremolinándose tras ella. Nunca has sido una aduladora, Kaera. Es una de las cosas que más me gustan de ti. No empieces ahora. Mordiéndome el labio para no sonreír, seguí a mi mentor hacia el interior del huerto. No te esperaba esta noche, guadaña Ceris. Me voy un rato. Quería que estuvieras consciente. ¿Otra vez al continente? Pregunté, juntando las manos en la espalda. ¿Alguna vez vas a...? Sí, dijo ella con la voz baja y cargada de intención. A las dos preguntas. Pero ahora no es el momento, Kaera. Con el continente se refiere a... ¿Dicaten? Caminamos en silencio durante 1 o 2 minutos mientras mis pensamientos se dirigían a la guerra. Los Daenor eran una de las pocas personas, unas pocas sangres nobles que no habían reclamado tierras en el bosque encantado de Dicaten. La estrella de Corbett y Lenora habían subido aún más al sufrir tantas otras sangres, algunas completamente aniquiladas por la inesperada devastación de aquel lugar. Mis padres adoptivos habían enviado un buen número de soldados a la guerra. Por supuesto, les habría hecho parecer débiles quedarse fuera de la lucha, incluso cuando era una opción. Pero cuando Corbett había visto a los nombrados sanguinarios, que ya eran más que unos cuantos sangre alta, correr a reclamar tierras elegidas y esclavos en Dicaten, solo había respondido a su entusiasmo con una tranquila sonrisa, insistiendo en que Alacria ya tiene todo lo que necesitan los Daenor. Resultó que con el tiempo ella le había demostrado su sabiduría, por mucho que odiara admitirlo. Habría roto el corazón de mis padres adoptivos si Laude no hubiera estado ocupándose de establecer propiedades para los Daenor cuando los Asuras atacaron. No es que me hubiera importado mucho. Al parecer el juicio del ascensor Grey fue todo un espectáculo, dijo la guadaña Ceris para romper el silencio. Debería haber sido un asunto sencillo de resolver, dije con un poco de amargura. Es una pena, sinceramente, saber que nuestro sistema legal puede fallar de forma tan dramática. Ceris respondió con una risa elegante. Los altos sangres se han pasado generaciones manipulando el sistema en su beneficio. Tanto que la mayoría de ustedes... Che, tomamos, Dalvid. No se borra el mensaje, ¿no? Si tiró un spoiler o bañalo de por vida, hermano. ¿Qué es eso de borrar el mensaje? Borrar el mensaje aparte no sirve de nada. ¿Cómo no te va a dejar bañarlo? Ah, ¿cómo lo bañé? Ceris respondió con una risa elegante. Los altos sangres han pasado generaciones manipulando el sistema a su beneficio, tanto que la mayoría de ustedes ya casi no se dan cuenta. Tu sorpresa es prueba suficiente de ello. Apresurándome a caminar junto a ella, miré a mi mentor a los ojos. ¿Por qué no intervienen los soberanos? La mejor pregunta es, ¿por qué lo harían?, preguntó ella arqueando una ceja. Han elaborado cuidadosamente un sistema en el que la pureza de la sangre es primordial, ¿no es así? Permiten que los altos sangre se salgan con la suya siempre y cuando no interrumpan sus propias maquinaciones. No, la verdad es, niña, que a los soberanos les importa poco lo que los inferiores se hagan entre sí, siempre y cuando se haga con la debida reverencia al señor de cada dominio. La guadaña Ceris abrió la boca para seguir hablando y luego me miró con picardía. Pequeña mestiza inteligente, me has hecho cambiar de tema. Me enderezó prácticamente marchando como si estuviera en un desfile militar. Me estás tomando el pelo otra vez. Ambas sabemos que no vas a decirme lo que sabes de Grey, así que no voy a preguntar. Esto provocó otra risa delicada de mi mentora. Si quieres que confíe en ti, que confíe de verdad en ti. Este es un conocimiento que tendrás que adquirir por tu cuenta, Kaera. No te voy a dar ningún atajo. ¿Esto quién lo dijo? ¿Kaera o Ceris? La pregunta de lo que sabe de Grey.
Ceres, obvio. Hay cosas que Ceres sabe de... No sé. Me entró en confusión. ¿Pero quieres que me quede cerca de él? Ya lo has insinuado bastante. Mantuve mi atención hacia adelante, pero podía sentir que me examinaba. ¿Voy a ser tu espía, guadaña Ceres? Lo eres, confirmó. Pero no pienses que lo estás traicionando. Después de todo, el chico me debe mucho. Me detuve al oír eso. Me detuve al oír el sonido de unos pasos pesados que se movían rápidamente por el camino detrás de nosotros. Ya sabes, Ceres, quién es. En todo caso, mi conversación con la guadaña Ceres no había hecho más que confundirme y crearme conflictos respecto a esta situación. Así que casi me alivió de la interrupción. Si estás hablando de capítulos siguientes a los que están de la novela, y a los que... No entiendo. Obviamente esto es después de lo que está en YouTube. ¿Cómo voy a leer algo antes de lo que está en YouTube? La pregunta es medio pelotuda. Hacerla mejor. Y no me robes. Mi mentor y yo vimos cómo la figura de mi ayudante Nessa aparecía en la penumbra. Lady K era yo. Los ojos de Nessa se abrieron cómicamente al notar a la guadaña cornuda a mi lado. Y la pobre chica se arrojó sobre la grava a nuestros pies. Por favor, perdóname, guadaña Ceres Britra. No me has dado cuenta. Mi mentor miró con odio al aterrorizado asistente. Esté más atenta en el futuro. A pesar de su tono, pude ver ese mismo tic apenas visible en la comisura de sus labios. Luego, sin decirme nada más, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Ya puedes irte, Nessa, le dije. Temblando, mi asistente se levantó. Lady Caeras de nuevo, no tenía ni idea, me disculpo por mí misma. Hizo un gesto para que no se disculpara. No importa. Solo puedo suponer que mis padres adoptivos te enviaron. La respiración rápida y dificultosa de Nessa se hizo más lenta y cruzó las manos delante de ella y reacomodó sus rasgos faciales en una expresión menos aterrorizada. Finalmente, tras aclararse la garganta, Nessa volvió a hablar. Sí, señora, usted debe ver a sus padres en el estudio de alto señor inmediatamente. He tardado unos minutos en encontraros, así que es mejor que vaya. Una fuerte sirena procedente de las cercanías hizo saltar a Nessa, que dio un paso más hacia mí. Será mejor que nos vayamos, murmuró mirando a los oscuros árboles. Cuando llegué a la puerta del estudio de Corbett, lo encontré entreabierta. Lenora habló rápidamente, con la voz baja y llena de frustración. ¡Qué descaro, Corbett! ¿Te imaginas? Los Ascenders harían cascola para luchar en las calles solo por la oportunidad de una cena privada con nosotros. ¿Y sin embargo este hombre tiene el valor de enfrentarse a nosotros? Así es, dijo Corbett, la única palabra fría y afilada como un cristal roto. Se diría que el Ascensor Grey no tiene sentido del decoro ni de la conveniencia. Tal vez Caira no sea tan importante para él como pensábamos, continuó Lenora. Si supiéramos lo que la guadaña Ceres Britra quería con el Ascender. Y sin embargo, una vez más tu red de información ha demostrado ser inestimable, dijo Corbett suavizando un poco su tono. La culpa no es tuya, mi amor, sino de él. Por el Britra, si tan solo este Ascender no fuera tan valorado por nuestro patrón, haría que lo arrojaran al monte Nishant. Habiendo escuchado lo suficiente, llamé ligeramente a la puerta antes de entrar. Lenora, que había estado paseando de un lado a otro frente al ornamentado escritorio de Corbett, se detuvo y se enderezó cuando entré. Corbett estaba sentado detrás del escritorio con una mano envuelta en una copa de cristal vacía. Miraba fijamente a la distancia, como si todavía se imaginara a Grey arrojando a la caldera de un volcán activo. Eché un vistazo al estudio. Las librerías ocupaban casi cada centímetro de la pared, envolviendo toda la habitación con descansos, solo para la puerta, una gran ventana detrás de su escritorio y una chimenea de ladrillo. En muchos hogares de sangre alta esta colección de conocimientos habría sido solo para exhibirla, pero Corbett era un hombre culto, a pesar de todos sus otros defectos. Por encima de mí una barandilla de hierro negro rodeaba un estrecho pasillo donde había otro conjunto de estanterías.
Además de los libros, los estantes exhibían una gran variedad de fichas y tesoros que Corbett había coleccionado a lo largo de los años. «Caera, querida», dijo Lenora mostrando su deslumbrante sonrisa. «Tenemos algunas noticias sobre tu amigo Gray». Me puse de pie con rigidez, con las manos entrelazadas frente a mí, utilizando un truco que me enseñó uno de los muchos tutores que habían tenido a lo largo de los años. Respiré 2 veces antes de responder para no sonar demasiado ansiosa. «¿Oh? ¿Te ha enviado sus disculpas por perderse la cena?» Lenora soltó una risa tintineante. «No, me temo que no hemos tenido noticias del propio Gray, pero he recibido una carta de un viejo amigo, un administrador de la Academia Central con extrañas noticias». Mis cejas se convirtieron en un ligero ceño. «¿Qué tiene que ver esto con Gray?» «Esa es la noticia», anunció Corbett entre dientes apretados, inclinándose hacia atrás en su silla. Hizo girar el vaso vacío en su mano. «Al parecer ha habido una contratación bastante inusual en la Academia». Lenora sintió las palabras de Corbett. «Hace 3 días alguien presionó para que se contratara una promoción no identificada y no probada para un puesto de entrada. Muy inusual, ¿no le parece?» «Sí», respondí lentamente, a pesar de entender la sugerencia que hacía Lenora. Sus palabras no tenían sentido. «Sobre todo si ese mismo Ascender fue juzgado por asesinato. Es bastante inteligente, la verdad», dijo Lenora recostándose contra el escritorio, apoyando una mano ligeramente en la superficie pulida. «Un cambio de imagen total y protección de los Grambles en el trato. Aunque confieso que me sorprende que tenga el tipo de conexiones que hubiera requerido». Resistí el impulso de patrullar el estudio. Enderezándome me llevé las manos a la espalda para ocultar el nerviosismo de mis dedos. La verdad es que estaba tan sorprendida como Lenora. Primero el famoso Ascender Darry Nordin apareció para defenderlo, y ahora Gray había sido reclutado de repente en una de las academias más prestigiosas del dominio central. ¿Quién es realmente?, me pregunté, imaginando los ojos dorados de Gray asomando tras una cortina de pelo rubio pálido. Dejé de inquietarme cuando se me ocurrió una idea. Si Gray iba a estar en la Academia Central, podría hablar fácilmente con él y sin rastrear el relicario que había jurado llevar solo en caso de emergencia grave. Primero tengo que escapar de Corbett y Lenora. Consideré a mis padres adoptivos. Querían que estuviera en deuda con la sangre alta de Enor, sin otra razón que la guadaña Ceres estuviera interesada en él. Aunque no tenía ni idea de por qué. Sabía que podía usar eso. «Lenora, madre», dije, sabiendo que mi uso del término la deleitaría. «¿Cómo piensas vigilar a Gray si está involucrado en la academia?» Si pudiera convencerlos de que me dejaran ir con Gray. Tal y como lo había previsto, Lenora me sonrió alegremente. «Bueno, ahí es donde entras tú». Corbett se aclaró la garganta y puso su vaso sobre un cuadrado de corcho en su escritorio. «Ya hemos dispuesto que asumas tu propio papel en la Academia Central. Serás el ayudante del profesor Aphelion». «Estoy seguro de que lo recuerdas», parpadeé. «¿Quién?». Lenora se apartó del escritorio, se acercó a mí y apoyó sus manos en mis hombros. «Esto es importante, Caera. Sé que no disfrutaste de la academia mientras asistías como estudiante, pero esto es sobre la sangre». Le dediqué una sonrisa tensa y di un paso atrás, dándome un poco de espacio para respirar. Aunque estaba emocionada por dejar la finca de Denver para pasar un tiempo en la Academia Central con Gray, y sin siquiera una discusión de mis padres adoptivos, también sabía lo que esperaban de mí. «Querrán un informe de sus actividades, por supuesto», les dije con una sonrisa inquebrantable. «Y que convenza a Gray de hacer qué exactamente». «Hace falta más que un capricho ocioso para hacer girar la cabeza de una guadaña», dijo Corbett, levantándose para rodear su escritorio y colocarse frente a la chimenea, aunque no está encendida. «La guadaña Ceres no te dijo nada, ¿verdad?», preguntó Lenora tímidamente. «¿Sobre este ascensor?» «Por supuesto que no», dije erizándome. «Sabes todo lo que hago. Esto era una mentira, por supuesto, pero no significativa. No les había contado el alto señor y a la dama sobre el uso del éter por parte de Gray, pero por lo demás les había dicho todo lo que sabía sobre él, lo que resultaba no ser mucho», pensé, considerando de nuevo su extraño reclutamiento en la academia. «Es especial», continué, «pero no tengo ni idea de lo que la guadaña Ceres quiere con él, si es que quiere algo. Esta era la verdad, aunque tal vez no toda. Ceres conocía a Gray de alguna manera, pero no había estado dispuesta a darme más información después de nuestra última conversación». Lenora se acercó a Corbett, pasó sus brazos sobre él, y mis padres adoptivos me observaron en silencio durante varios segundos muy largos. Finalmente Corbett habló. «Esperamos que le impresiones a esta Ascender lo mucho que nos gustaría conocerlo. Incluso trabajar con él en el futuro, si lo recuerdas el papel que desempeñamos en su liberación. Sentí que se me contraía un músculo de la sien mientras evitaba poner los ojos en blanco. «Tanto mejor». «Y por supuesto», añadió Lenora, apoyando la cabeza en el hombro de Corbett, «deberías avisarnos si aprendes algo.
interesante mientras trabajas con Gray. De acuerdo, dije mirando a mi madre adoptiva en los ojos. Lo haré, pero no dejaré que me utilicen contra él, añadí en silencio. Caera. Uf, Pop de Arthur, o sea que ya es profesor acá. A ver. Capítulo 339. Terrible poronga ese manga, Gabriel. El dominio central. Pop de Arthur Lewin. Muy bien, ¿recuerdas todo lo que te he dicho? Me preguntó Alaric por tercera vez, a pesar de haberlo hecho ya 2 veces esa mañana. El anciano lacriano estaba de pie con las manos en los bolsillos de una túnica real de color púrpura. Un atuendo más parecido a las túnicas de baño de mi mundo anterior que a las túnicas de batalla que suelen llevar los magos en este, que le quedaba un poco apretada en la cintura. Sí, tío Al, dije con sarcasmo, tirando el dobladillo de mi propia sencilla ropa de viaje. Darrin se había ofrecido a prestarme unos cuantos trajes de alta gama, que según él encajarían mejor en el dominio central. Pero él era significativamente más ancho de pecho y hombros y no había tiempo para arreglar nada. ¿Sabes?, respondió pensativo. No sé si lo odio o no. ¿Por el alto soberano? No. ¿Por el alto soberano? ¿Nos vamos o qué? Alaric, Darrin y yo nos volvimos para mirar a Briar, que estaba apoyada en la pared de la cámara de la urdimbre de Darrin. Se había enfundado en una armadura de cuero blanco y mantenía la mano en el pomo de su esbelta espada. La intratable joven se enfrentó a nuestras miradas sin inmutarse. Me gustaría volver a la academia antes de ser tan vieja como ustedes tres. Teniendo en cuenta todas las fuerzas del mal que se han desplegado contra ti, dijo Regis con solemnidad. ¿Quién iba a imaginar que te iba a asesinar una colegiala de 16 años? Alaric soltó una carcajada y le dio una fuerte palmada en la espalda a Darrin. Por mucha sangre que te paguen a dirás que la dupliquen, se burló. La muchacha se limitó a resoplar redirigiendo su vista hacia el Tempus Warp, que se encontraba en el centro de una plataforma de piedra elevada. El artefacto con forma de yunque estaba hecho de un metal gris apagado y picado y tenía grabadas decenas de runas. Un rápido vistazo a las líneas de runas me indicó que se basaba en una premisa similar a la de las puertas de teletransporte de Dikaten. Pero estas eran mucho más compactas y complejas. ¿Hasta dónde puede llegar esto?, pregunté fingiendo un interés casual. Darrin se inclinó sobre el artefacto, quitando el polvo inexistente de su superficie. Es lo suficientemente potente como para llegar a la costa oeste de Sesklar, o justo después de la frontera del sur de Troasia. Al verme fruncir el ceño, Darrin añadió. Más que suficiente para llegar a Ciudad Kargidan en el dominio central. Así que ni de lejos es capaz de enviarme a casa, Dikaten, pensé aplacando mi decepción. Y si no, estarían todos alacrianos yéndose para allá, ¿no? O sea, estimo que los alacrianos que van los manda el alto soberano por un portal específico, o un par de portales específicos. De todos modos era un pensamiento tonto, por mucho que quisiera decirles a mi hermana y a mi madre que estaba vivo. Volver a Dikaten ahora podría ponerlas en más peligro del que ya corrían. Oye, ¿todavía tienes la piedra de la enredadera?, dijo Regis en lo que creía que era un tono consolador. ¿Perdón? ¿La qué?, pregunté con mi tren de pensamiento completamente descarrilado. Decidí que orbe de acecho era demasiado largo. La piedra de la enredadera se suelta directamente de la lengua, hablando en sentido figurado. Desplazando la fuerza de los pensamientos de Regis al fondo de mi mente, volví a prestar atención a Darrin, que estaba empezando a calibrar el Tempus Warp para viajar. Voy a enviarte a la biblioteca de los soberanos, decía Darrin. Briar, ¿puedes acompañar a Gray a la oficina de administración de estudiantes? Sí. Cuando Darrin le dio una ceja a la chica, esta se enderezó y dijo.
Quiero decir, sí, señor. Sonriendo para sí mismo, Darrin terminó las calibraciones y se apartó. Todo listo para salir. Le ofrecí la mano al alacreano y él la tomó. Gracias por su hospitalidad y por su ayuda, dije con sinceridad. Aunque podría haber salido por la fuerza de la celda de los Granvels o del Salón Alto en cualquier momento, probablemente habría hecho mucho más difícil, incluso imposible. Todo lo demás que tenía que hacer se atraía la atención de una o dos guadañas. Gracias a Alaric y su amigo y a Caera había evitado eso. Lo que enfrentaste fue una terrible injusticia, respondió. Me alegro de que hayamos podido ayudar. Me debes mucho, chico, dijo Alaric con ironía mientras le ofrecía la mano a él también. Darrin nunca me dejará escuchar el final de esto, y eso sin incluir todos los otros favores que he tenido que pedir. Mi héroe, respondí inexpresivo. Así que antes de que te vayas, será mejor que nos pongamos de acuerdo. Creyendo... esto le dijo el viejo. Creyendo que estaba bromeando, puse los ojos en blanco de forma exagerada, pero entonces sacó mi viejo anillo de dimensión vacío de un bolsillo y lo mostró. ¿40%? Creo. Briar frunció el ceño. El 40% es un atraco. Darrin frunció el ceño avergonzado, pero se guardó su opinión sobre nuestra transacción. Más un 10% por mis servicios como asesor legal, añadió con un guiño. Hizo un ademán de deslizar el anillo en mi mano y activarlo mientras rebuscaba en la colección de galardones que había traído de las tumbas. Pocos de los objetos me interesaban, ya que las armas se degradaban con demasiada rapidez al estar imbuidas de éter, y no podía utilizar nada diseñado para canalizar o utilizar maná. Cuando saqué la primera pieza, una corona de plata engastada con joyas de color rojo sangre que se arremolinaban con tanto maná de fuego que era visible a simple vista, Alaric sonrió con un regocijo no reprimido. Uno a uno fui entregando la mitad del tesoro que había recogido. Los ojos brillantes de Briar se agrandaban cada vez más con cada pieza que salía de mi runa de alimentación, de almacenamiento extradimensional. E incluso Darrin no pudo ocultar su sorpresa ante el tamaño del pago, compuesto por una amplia variedad de artefactos brillantes y ligeramente mágicos. «Creía que habías dicho que no tenías ninguna riqueza», preguntó Darrin enarcando una ceja en mi dirección. «No la tengo. Tengo un montón de cosas. No es realmente riqueza hasta que tenga la oportunidad de venderlo técnicamente», dije mientras sacaba otro espaldarazo de mi runa de dimensión. Alaric hizo un alarde de inspeccionar cada pieza antes de guardarla en su propio anillo dimensional, tratando de mantener una fachada fría, pero al final prácticamente estaba babeando y sus manos temblaban de emoción. «Hazme un favor y no bebas hasta morir con esto», le dije dirigiéndole una mirada severa. El viejo Ascender levantó el anillo como si pudiera sentir el peso físico de todo el tesoro que ahora contenía. «Cuando llegues a la Cargidan, la asociación de Ascenders local te comprará todo lo que tengas y lo pondrá en tu tarjeta rúnica», dijo distraído. «Y también pueden imprimirte una insignia oficial ahora que has completado tu preliminar». «¿Todo eso lo has conseguido con tu ascenso preliminar?», preguntó Briar con incredulidad, sus ojos saltando de mí al anillo dimensional y de vuelta. Darrin se apresuró al responder. «No te hagas ilusiones, Briar. Definitivamente no es un recorrido normal para un solo ascenso, ni siquiera para varios». Me limité a encogerme de hombros ante la joven. Mi compañero de viaje y yo tuvimos suerte. «Ya lo creo», respondió Darrin. «De todos modos, será mejor que se pongan en camino, Gray. Briar te ayudará a orientarte». Miró a su alumno y se pasó una mano por su pelo rubio. «Y Briar, no olvides que Gray va a ser profesor en la academia. Puede que no estés en su clase, pero no me imagino que se tomen bien más groserías de tu parte». Briar trató en apartar sus ojos de mí antes de subir a la plataforma junto a la urdimbre del Tempus, poniéndose de pie con precisión militar mientras esperaba que me uniera a ella. «Nos vemos, Gray», dijo Darrin cuando me uní a la joven en la plataforma. «Date prisa y acomódate para que puedas volver a hacerme ganar dinero», añadió Alaric con brusquedad, haciendo girar el anillo de dimensión alrededor de su calloso dedo. «Adiós», dijo una vocecita desde la puerta cuando Pen se asomó por la esquina saludando. Le devolví el saludo y la mansión se desvaneció a mi alrededor y me encontré de pie en una plataforma diferente lejos de ese esclar rural. La transición fue fluida, sin ningún tipo de malestar ni de torsión de mis entrañas. La plataforma bajo mis pies me había cambiado de piedra desnuda a madera oscura, mientras que la sala que me rodeaba era simultáneamente cavernosa y claustrofóbica. Echando un rápido vistazo a las hileras de estanterías, cada una de ellas cargada de tomos encuadernados de cuero, consideré la enorme cantidad de información que contenía esta biblioteca. Decenas de miles de libros sobre todos los temas inimaginables. Aunque si están tan cuidadosamente seleccionados como la biblioteca de Aramor, probablemente no haya nada muy importante o útil aquí, pensé moderando mis expectativas. Aún así estaba deseando pasar unos momentos tranquilos para estudiar a Lacria.
los soberanos y las tumbas. Todavía había demasiadas cosas que desconocía, demasiadas formas de meter la pata sin darme cuenta. Esperaba que la biblioteca contuviera algunas respuestas. Al apartar la mirada de las estanterías, vi a Briar de pie en una pequeña plataforma separada unos metros a mi izquierda. Me observaba atentamente, pero su atención se desvió cuando se acercó un hombre con túnica de batalla negra y gris. «¿Identificación?», preguntó con un tono aburrido extendiendo su mano. Briar tenía la suya preparada, pero yo tuve que sacar la mía de la runa de dimensión haciendo ademán de activar mi anillo inútil. Los ojos del guardia recorrieron la cara de su placa de identificación antes de devolvérsela sin decir nada. Sin embargo, cuando llegó la mía, se quedó mirándola durante unos largos instantes con el ceño profundamente fruncido. Sus ojos se dirigieron a mí y luego volvieron. Briar volvió a resoplar, pero él la ignoró. Finalmente se centró en mí, inspeccionándome de cerca, con la mirada fija en mi sencilla ropa. «Me temo que necesitaré que me acompañe, señor Gray, para que podamos verificar la validez de esta identificación». Aunque las palabras del guardia eran profesionales, su tono me decía con suficiente claridad lo que pensaba sobre la validez de mi presencia en el dominio central. Dejando que mi mirada pasara por encima de él con pereza, dije: «Muy bien, pero espero que esté preparado para afrontar las consecuencias de acosar a un profesor de la Academia Central». De forma algo divertida, el guardia dirigió su incierta mirada a Briar, que me hizo un gesto con el pulgar y dijo: «No me mires a mí, amigo, es un pez gordo». «¿Un profesor?», preguntó repentinamente nervioso mientras miraba de nuevo la placa de identificación. «Lo siento, profesor Gray, no me di cuenta». Alargando la mano le quité la identificación de la mano. «Sabio», dije con frialdad pasando por delante del hombre. Él dio un paso atrás rápidamente diciendo a medias: «Bienvenido a la biblioteca de los soberanos, Ciudad Cargidan, de dominio central», mientras pasábamos. Briar me miró con el rabillo del ojo. «Tal vez encajes en la academia después de todo». «No está mal para un pueblerino, ¿eh?», dije con un guiño antes de dejar que mi mirada recorriera de nuevo el edificio. Los suelos y las paredes eran de mármol blanco brillante que contrastaba con la madera oscura de las plataformas, las barandillas y las estanterías. Una cúpula de cristal blanco plateado permitía que la luz fresca de la mañana entrara en la biblioteca y brillara en el mármol. Y todos los rincones sombríos estaban iluminados por artefactos de iluminación, lo que hacía que todo el interior del edificio pareciera brillar. En comparación con la pequeña y lúgubre biblioteca de Aramor, este lugar era un palacio. La gente que se sentaba en los rincones de lectura o se arremolinaba entre las estanterías también parecía de otra clase. Llevaban su riqueza y se mantenían despreocupados, sin la pomposidad que había visto en los Grambles, y parecían tanto más ricos y poderosos por ello. En mi vida anterior había conocido a muchos otros nobles de toda la tierra que ostentaban cientos de títulos diferentes. Sabía que había que desconfiar de los que se sentían más cómodos con los adornos de su poder, y la gente que me rodeaba en la biblioteca parecía muy cómoda. Una amplia bahía de puertas de cristal blanco daba paso a un césped verde, más allá del cual una concurrida calle bullía de gente, aunque había algo de tráfico a pie. Parecía más común que estos sangre alta viajaran en carruaje, varios de los cuales pasaban mientras yo observaba, tirados por una variedad de bestias de maná. Los bueyes de color rojo sangre que había visto utilizar en las tumbas de reliquias eran los más comunes, pero también vi uno tirado por un caballo reptiliano y otro por un enorme pájaro. «Vamos entonces, profesor», dijo Briar, ya marchando rápidamente por el césped de la biblioteca. La seguí manteniéndome cerca de ella, pero la mayor parte de mi atención estaba en la ciudad que me rodeaba. Las calles estaban hechas de baldosas grises oscuras, que contrastaban con la piedra blanca de la mayoría de los edificios, que se elevaban en el aire en forma de agujas, pilares y torres, acentuadas con rojos, azules y verdes. Por todas partes el metal negro y duro estaba presente, añadiendo una cohesión a la miriada de formas y colores. Detrás de todo, visible de vez en cuando a través de los huecos entre los edificios, se alzaba una cordillera de enormes montañas que se clavaban en el cielo como los colmillos de alguna bestia o devoradora de mundos. Briar se movió con determinación, alejándonos de la biblioteca a velocidad en marcha. «El campus de la academia está a 1,5 kilómetros de la biblioteca», dijo por encima del hombro mientras nos alejábamos de la calle principal y nos adentrábamos en una serie de callejones. «Más largo si sigues la avenida Severing hasta Central, la calle principal que divide la ciudad». «Parece que conoces muy bien el camino», observé mientras mi mirada recorría los edificios que nos rodeaban. Los callejones estaban limpios, libres de basura y de gente, los únicos peatones que se movían con decisión como nosotros. Por encima de su hombro,
Por encima de su hombro dijo: es un requisito. Los estudiantes que no pueden desplazarse rápidamente por la ciudad son propensos a incumplir los plazos o a suspender las tareas. ¿Tan intenso es el plan de estudios?, pregunté con verdadero interés. Briar se detuvo y se volvió para mirarme a los ojos. La Academia Central es una de las más prestigiosas de Lacria, pero eso ya debería saberlo, profesor. La gente no se convierte en ascendente de éxito por llevar una vida blanda y fácil. Sí, princesa, Reggie cacareó. Deja tu vida blanda y fácil y da un paso adelante. Me disculpo por vivir una vida tan fácil y sin pruebas, oh gran y poderosa arma de los Asuras, pensé inexpresivo. En voz alta dije: no todo el mundo aprende bien bajo ese tipo de presión. Briar arrugó la nariz. Los estudiantes de la Academia Central no son todos. Somos la élite, incluso entre la sangre nombrada y la sangre alta. Sin esperar una respuesta giró haciendo girar su brillante cabello y comenzó a marchar de nuevo. Mucho ego, ¿eh? Caminamos en silencio durante unos minutos más antes de volver a salir a una calle principal. La calle estaba repleta de tráfico peatonal y llena de negocios que probablemente abastecían a los estudiantes de la academia. Restaurantes y tabernas, armerías, tiendas de ropa de alta gama y un par de tiendas que decían comprar y vender espadas. No querrás eso, dijo Briar cuando frené para leer el cartel que había fuera de los galardones de Anvil. Estas tiendas son todas turbias y la mayoría de las personas que comercian con ellas también lo son. Son estupendas si tienes que deshacerte de un objeto robado con urgencia, pero no tanto para mantener tu reputación como profesor de la Academia Central. Si vas a vender las cosas que Alaric no te ha robado, llévalas a la asociación de Ascensors. El edificio está justo a la entrada del campus, de todos modos. Casi como si quisiera enfatizar su punto, la puerta se abrió y salió un hombre de ojos sospechosos vestido con una sucia túnica de batalla gris. Su atención estaba puesta en una piedra vidriosa que tenía en la mano, por lo que casi chocó conmigo. Se estremeció cuando me asomé a su visión periférica, me lanzó una mirada sospechosa, luego se subió la capucha y se metió entre la multitud de transeúntes. Briar me miró diciendo: ¿ves? Te lo dije. Empecé a darme la vuelta cuando me di cuenta de que una imagen en movimiento se reproducía en la superficie de una especie de cristal atado al lateral del edificio con soportes negros. Cuando me acerqué, me di cuenta de que la imagen se desplazaba a través de un paisaje destrozado. Briar sonrió. ¿Realmente es tu primera vez en una de las grandes ciudades, no es así? ¿Es algún tipo de artefacto de proyección?, pregunté dando un paso más cerca. ¿Muestra imágenes grabadas? Una vez que estuve a pocos metros del artefacto, una fuerte voz masculina llenó mi cabeza. Imágenes realmente horripilantes, captadas desde el país más oriental de Dicatén, Elenoir. La pérdida de vidas tanto de los nativos dicatianos conocidos como elfos, como de aquellos valientes alacrianos que se ofrecieron a trasladarse a los lejanos bosques es incalculable. El alto soberano Agrona insiste en la calma y requiere que todos los alacrianos entiendan que este asalto de los viles Asuras de Feotus no quedará sin respuesta. Además, todos nos uniremos para dar las gracias a la alta soberana por seguir protegiéndonos a todos en su... Di un paso atrás y la voz se cortó. ¿Telepatía de proximidad? Miré a Briar en busca de confirmación. Ella sintió retrocediendo ella misma fuera del alcance. Mis padres pensaron que estaban siendo muy inteligentes, adivinando que la guerra estaba terminando y apostando por los ascensos en su lugar. Supongo que la guerra no ha terminado tanto como pensaban. ¿No te asusta la idea de ir a la guerra con seres capaces de arrasar un país entero?, preguntó, ligeramente sorprendida por su falta de empatía o miedo ante las imágenes, que aún se reproducen silenciosamente a través del artefacto de proyección. Briar se encogió de hombros y comenzó a caminar de nuevo. Por encima de su hombro solo dijo: los Britra protegen a Lacria. Tomé nota de los otros comerciantes que se alineaban en la avenida del Soberano, pero no me detuve a detenerme de nuevo. Al cabo de unos minutos nos encontrábamos entre dos imponentes complejos, y ante nosotros una puerta de hierro negro bloqueaba la entrada a la que solo podía ser la Academia Central. Varios grupos de estudiantes se dirigían hacia las puertas. Un puñado de chicas se detuvo de repente al vernos a Briar y a mí, y dio un grito de alegría. Briar sonrió y nos devolvió el saludo. Aunque esto ha sido muy divertido, aquí lo dejo, profesor. Ya se estaba alejando cuando dijo: supongo que puedes encontrar el camino desde aquí. Creo que me las arreglaré, dije tras ella. Tratando de apartar a la chica lacreana de mi mente, me volví para examinar el edificio de la Asociación de Ascenders, o mejor dicho, los edificios. Los imponentes edificios blancos que flanqueaban la entrada de la Academia Central estaban en realidad conectados por varios puentes de piedra arqueados a distintas alturas sobre mí. Oh, mi Britra, Briar. ¿Quién es ese magnífico hombre? A pesar de la distancia con el grupo, el ruido de la calle y mi propia distracción, mi oído mejorado fue suficiente para captar todo lo que el grupo de chicas decía.
¿Es tu novio? Dijiste que no podías salir porque estabas entrenando, pero en lugar de eso has estado galanteando con... No lo es, si puedes callarte ahora mismo, Valer, antes de que te muestre exactamente lo duro que he estado entrenando, dijo Briar en un gruñido bajo que solo hizo que las otras chicas sonrieran aún más. Les eché una mirada discreta para encontrar a las tres chicas mirando, mucho menos discretamente en mi dirección, mientras Briar ya se dirigía hacia las puertas de la academia. A diferencia de Briar, que llevaba su armadura blanca, las otras tres habían puesto uniformes negros y azules a juego. Solo se detuvieron un momento antes de seguir al estudiante de Darrin, pero no sin enviar un par de miradas curiosas en mi dirección. Sabes, me sorprende que sean tan normales, dije, observando a los estudiantes que hacían cola en las puertas de la academia. Un recuerdo de Ellie jugando con otras chicas en la escuela de señoritas afloró, provocando una sonrisa en mis labios. Sinceramente me sorprende más que Briar tenga amigas, comentó Regis. Sonriendo volvió a prestar atención a los edificios de la Asociación de Ascenders. Los carteles metálicos negros indicaban que la entrada a mi derecha era para pruebas y teletransporte, mientras que la entrada de la izquierda llevaba administración e instalaciones. Elegí la entrada de la izquierda, seguí el corto camino hasta las puertas dobles, lo suficientemente anchas como para que un carruaje entero pudiera atravesarlas, y tiré de la manilla de hierro negro. La puerta no se abrió, pero un momento después de un pequeño panel a la altura de la cara se deslizó, revelando un guardia con casco. «Insignia», dijo con un tono aburrido. Saqué la placa que había recibido en Aramor y la acerqué a la estrecha rendija. El hombre me la quitó de la mano y el panel se cerró de nuevo, dejándonos a Regis y a mí esperando. Pasaron 1 o 2 minutos. El tiempo suficiente para que otros dos Ascenders, ambos hombres bajos y delgados con el estilo de túnica de batalla preferido por los casters, se alinearan detrás de mí murmurando malhumorados por la espera. Al cabo de otro minuto la cerradura se abrió con un fuerte golpe y la puerta se abrió. Un hombre vestido con una túnica de batalla plateada, con pecheras, brazaletes y botas de ébano que captaban y curvaban la luz de una manera inusual y líquida, se adelantó. Tenía el pelo negro y corto y una barba bien recortada con un toque de gris en las sienes y la barbilla. «Bienvenido al Salón de Asociaciones de Ascenders de la ciudad de Cargidan, Ascendente Grey. Ya hemos oído hablar mucho de ti». A ver, si bien está bueno lo que está pasando, porque me interesa todo lo que está pasando, la única que se vino hasta ahora es la mamá de David, hace un par de horas en mi cama. Tipo, me tengo que leer 2 más para que se venga. Y no sé si estoy dispuesto. Pop de Aldir. No sé. Son 20 minutos más para llegar al pic. ¿20 minutos más o seguirlo leyendo otro día?
¡Narcos! ¡Motiven al Virgo! De este rápido. No, pero debe estar bueno este también. O sea, interesante. Tampoco me lo quiero rushear. Eres fuerte, pero Cristo lo es más. Gracias, Iván. Pero no sé si lo voy a leer. Me lo estoy debatiendo internamente. Y juntando fuerzas. En si irme a jugar al Fortnite o leer 2 capítulos más. A ver. Gran pregunta, ¿verdad? Solo tengo 1000 bits. Dale, Chorchis. Acepto. Acepto la pequeña motivación de dinero. 1500 por 2 capítulos. Obligatoriamente leídos ahora. Dale. Vamos a leerlos. Tiene que estar bueno el 441, Más les vale, hijos de remil puta. $3.40. Ya tiene 840 comentarios el video de debate. Vamos. Vamos, 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 vamos. No escucho las monedas tintinear. Capítulo 340. Lo que está en juego. A ambos lados del hombre barbudo y bien vestido, los guardias de la asociación de ascendentes me miraban con curiosidad y los 2 casters que estaban en la fila detrás de mí murmuraban algo sobre el alto mago. La diversión y algo más, algo hambriento, brilló en los ojos del hombre cuando inclinó la cabeza respetuosamente e hizo un gesto hacia el interior del edificio. Ahorita los otros 500. Gracias, Chorchis. Girando sobre sus talones, se alejó con los pasos ligeros pero seguros de un guerrero, dejándome en una pequeña cámara de entrada flanqueada por guardias. Aunque la entrada era poco inspiradora, salir al amplio vestíbulo que había más allá era todo lo contrario. El edificio de la Asociación de Ascenders de Aramor me había parecido impresionante, pero este lugar tenía más en común con un templo o un palacio que con una simple sala de gremio. Las paredes, el techo y el suelo eran de piedra blanca, más brillante y limpia que el mármol. Las columnas talladas separaban la sala cada 6 metros, aproximadamente.
Había runas doradas grabadas en el suelo en forma de senderos, que llevaban de una sección a otra de la sala, y también pude ver las formas de las bestias en Jade en varios lugares. En las paredes habían docenas de tapices que representaban a los ascenders de las tumbas luchando contra las bestias etéricas. Un gran tapiz me llamó la atención. Mostraba a 3 hombres con armadura dorada rodeados por un enjambre de caralianos, las criaturas con garras y forma de bebé, con las que había luchado en la zona de convergencia. Seguía al hombre a través de la sala en silencio mientras posábamos rápidamente entre los grandes tapices y la decoración. Mi mirada se detuvo en las extravagantes obras de arte, preguntándome si estas representaciones eran cuentos comunes que cualquier alacreano de paso reconocería. Después de pasar por una serie de escritorios y cómodos asientos, subimos por una estrecha escalera que escondida en una esquina de la sala principal. Esta escalera nos condujo a un balcón rodeado de barandillas de hierro negro y a un gran despacho que daba a la sala de abajo. A pesar de la falta de conversación durante nuestro viaje, estaba claro que se sentía cómodo con el silencio o quizás con su posición. La forma en la que se sentó detrás de un enorme escritorio tallado en ébano y con incrustaciones de filigrana de oro, y la forma en que levantó los talones sobre el lujoso mueble sugerían esto último. A ver, voy a cambiar de cámara. Gracias, Chorchis. Agradezcan la Chorchis. Tum, tum, tum. Ah, qué cámara de mierda esta. Ahí está. Me hizo un gesto para que me sentara en una silla de felpa frente al escritorio y tomé asiento sin dejar de mirarlo. Así que... ¡aquí está! El hombre sonrió, pero pude ver el gruñido del lobo pardo detrás de su amable máscara. Acabo de completar mi ascenso preliminar, dije con aire de negocios. Necesito mi nueva placa. Oh, ya me he ocupado de ello. Mi ayudante vendrá con ella en cualquier momento. Su sonrisa se transformó en algo más socarrón. Y apuesto a que tienes todo un artefacto de almacenamiento dimensional lleno de artilugios para entregar también, ¿verdad? Sus ojos se dirigieron al anillo que llevaba en el dedo. Muy inteligente por tu parte por ocultárselo a los Grambles. Me senté más erguido y mi labio se curvó en una mueca. Ese asunto está resuelto, dije con frialdad. Levantó las manos inocentemente. No me malinterpretes, Ascensor Grey. Todo ese asunto fue malo para el negocio, nuestro negocio. Su sonrisa volvió a adoptar esa cualidad astuta. De todos modos, esa pequeña sangre con nombre no tiene ningún poder aquí en el dominio central. No, lo decía en serio. Has demostrado ser muy inteligente. Entonces, ¿cómo lo has conseguido? Dejé la pregunta en el aire mientras consideraba mi respuesta. No ayudó que no pudiera estar seguro de a qué eso se refería. Como no quería revelar nada sobre mí, finalmente dije... No estoy seguro de lo que quieres decir.
Deslizó los pies del escritorio y se inclinó sobre mí mirándome con avidez. ¿Cómo conseguiste el puesto en la Academia Central? Un ascendente sin nombre, recién salido de su prelim. Es inaudito. Dejé escapar un suspiro. Las complicaciones suelen surgir por saber demasiado. El hombre dejó que mis palabras quedaran en suspenso por un momento antes de inclinarse hacia atrás y reírse. Una carcajada incontenida y alegre. Esa puede ser la forma más agradable en que alguien me ha amenazado. Sonrió señalándome con los dedos. Me gustas, Gray, maldita sea, pero me gustas. ¿Has conseguido traer a otro raro? Se rió Regis. Ignorando a mi compañero, escudriñé su escritorio para ver si el hombre que tenía delante tenía una placa con su nombre en alguna parte. Me temo que no. Nombre de Britra. ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es Zula de Drusus, de sangre nombrada, pero todos aquí me llaman Zul. Soy el alto mago de este pequeño establecimiento. El mago señaló la sala de abajo. ¿Acoges así a todos los nuevos ascendentes, Zula? Pregunté dudoso. No, dijo recostándose en su silla. Desde luego que no, pero no hay muchos ascenders nuevos que reciban una insignia del director después de un solo ascenso, o que se conviertan en profesores de la academia más prestigiosa de Alacria. No creí que fuera posible, pero su sonrisa se hizo más aguda. Quería verte con mis propios ojos. Apreté los dientes. Este era exactamente el tipo de atención que quería evitar. Tal vez no debas hacer siempre un espectáculo de ti mismo, comentó Regis burlonamente. Solo me gustaría obtener mi placa, intercambiar mis artilugios y seguir mi camino, dije con firmeza, dejando claro que me gustaría terminar esa interacción. Todavía tengo que registrarme en las oficinas de administración estudiantil e instalarme. Ha sido un largo viaje hasta aquí. Ah, por supuesto, respondió Zula con profesionalidad, pero el encorvamiento de sus hombros y la forma en que se inclinó hacia atrás sugirieron que estaba ligeramente apagado. Una vez más he dejado que mi entusiasmo anule mi sentido común. Pero prométame que volverá pronto, profesor Gray. Me aseguraré de que su viaje no sea en vano. Después de vender la mayor parte del tesoro que había tomado de la tribu de Pico de la Lanza, escapé del edificio de la asociación y de las preguntas de sondeo del alto mago, y me dirigí directamente al campus de la Academia Central, ansioso por reunirme con mi contacto y encontrar mis habitaciones, que esperaba que estuvieran tranquilas y libres de más ojos de sondeo. Las puertas de hierro negro se habían abierto por sí solas cuando me acerqué. Al otro lado, los estrechos límites de las calles de la ciudad habían quedado atrás en favor de amplios paseos bordeados de cortos setos. Un muro de 4 metros de piedra blanca envolvía el campus, rodeándolo y separándolo de la ciudad. Las puertas se abrían en una plaza semicircular de la que partían 3 caminos hacia los edificios de la escuela. Che, pregunta, ¿el huevo de Sylvie podría, infundirle maná, por ejemplo, Lord Indrath y revivirla al toque? ¿O no? No, claro, no, porque ellos no... Es con éter. Quise decir éter. Claro, es con éter y ellos no manejan tanto el éter. Si bien lo manejan, como que no lo manejan como Arthur. O al menos no se sabe mucho. Decenas de jóvenes hombres y mujeres vestidos con los uniformes negros y azules de la Academia Central se arremolinaban en la plaza, algunos charlando animadamente y otros sentados tranquilamente en los bancos o en el césped entre los setos. Algunos me lanzaron miradas curiosas y me di cuenta de que Briar había tenido razón. Sobresalía con mi sencilla ropa de viaje, incluso más que si hubiera llegado a la academia con el traje de batalla completo. Al otro lado de la plaza se encontraban las oficinas de la administración estudiantil, un complejo parecido a un castillo con una docena de picos y agujas que parecían asomarse a la entrada del campus. El camino central desde la plaza pasaba directamente por este edificio, bajo un túnel arqueado iluminado con brillantes globos que colgaban del techo. Una mujer vestida con una túnica de batalla blanca y ajustada estaba de pie justo fuera de este túnel, con los ojos mirándose alrededor como si buscara a alguien. Cuando me acerqué a la entrada abierta de las oficinas, sus ojos ambarinos se detuvieron en mí, recorriendo mi cuerpo varias veces. El pelo rubio caía en ondas sobre sus hombros, rebotando de una manera que parecía desafiar la gravedad cuando se puso en marcha antes de dar unos pasos rápidos hacia mí. Su pelo no es lo único que desafía la gravedad, dijo Regis de forma sugerente. Si mueres, ¿puede ser ella mi nueva dueña? ¿Por qué esperar? Respondí empujando con mi éter como si pretendiera expulsar al lobo de las sombras de mi cuerpo. ¡Oye!, gruñó Regis. No hace falta que te pongas de mamón. ¡De mamón!
Esa traducción, man. Gracias, Jay Shaish. Gracias por el raid. Bienvenido, gente. Estamos leyendo la novela de Tepate. Después vamos a jugar al Fortnite. Fortnite. La mujer hizo una reverencia poco profunda cuando nos acercamos. Ropa sencilla, ojos preciosos, demasiado joven para la mitad. Solo puede ser nuestro nuevo profesor de tácticas de mejora del cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Me sonrió y rebotó sobre las puntas de los pies. Soy Abby de Sangre Redcliffe. Enseño un par de cursos de especialización en viento de nivel superior de caster. Hola, dije sorprendido por su atrevimiento. No esperaba... ¿Un comité de bienvenida? Dijo con una risa alegre. Bueno, puede que un tipo tímido como tú no quiera oír esto, pero ya eres toda una celebridad por aquí. Maldito seas, Alaric, pensé malhumorado. De todos modos, tenía muchas ganas de ser la primera en conocerte, después de todo lo que he oído. Me dedicó una sonrisa encantadora haciendo girar un mechón de su pelo dorado alrededor de su dedo. ¿De verdad rompiste las cadenas de contención en tu juicio? Lo siento, llego tarde a la cita con mi contacto en la administración, dije con rigidez, dando un paso alrededor de ella y dirigiéndome hacia la puerta. Una mano sorprendentemente fuerte me agarró del codo. Esto puede ser un poco abrumador al principio. Estaré encantada de enseñarte cómo funciona esto, Grace. Solo tienes que decírmelo, ¿ok? Con un guiño, mi compañera profesora me soltó y se dio la vuelta. Me distraje mientras me dirigía a las oficinas de la administración y me anuncié a uno de los jóvenes empleados de la recepción. Me indicó cómo llegar a un despacho de la 4ª planta donde se encontraba el contacto de Alaric, y me dedicó una sonrisa desconcertada cuando admití que necesitaba volver a escuchar las instrucciones. ¿Estás bien, jefe? ¿Qué es lo que te tiene tan alterado? Primero el jefe de la asociación de ascendentes, luego este otro profesor. Estamos recibiendo demasiada atención, Regis. ¿Estás pensando en cortar y huir? No era realmente una pregunta, ya que podía leer mi mente. No lo sé, admití. No me gusta sentirme atrapado. Reggie soltó una carcajada en mi mente. Acabas de pasar 3 semanas en la cárcel. La piedra y los barrotes no me retenían. Decidí quedarme, dejar que aquello se desarrollara. Intentaba evitar llamar demasiado la atención. ¿Cómo ha funcionado eso? Casi tan bien como aquel trozo de aclorita que me dio Rankine. Respondí con una sonrisa de satisfacción subiendo las escaleras de 3 en 3 hasta el 4º piso. Me siento personalmente atacado. ¿Sabes qué? Voy a tomar una siesta y despiértame cuando te sientas menos venenoso, ¿de acuerdo, princesa? A pesar de mi conversación con Regis, o tal vez a causa de ella, me sentí mejor cuando llamé a la puerta del despacho de un hombre llamado Edmond de Sangre, Scriven, un empleado de nivel medio dentro de la oficina de administración. Una voz carrasposa y nerviosa me invitó a entrar en un despacho que no habría desentonado en una de las viejas películas de detectives de mi mundo anterior. El artefacto de iluminación suspendido del techo era parpadeante y lúgubre, arrojando una neblina gris sobre la pequeña oficina, incluyendo un sencillo escritorio apilado con pergaminos y pergaminos con el hombre encorvado detrás de él. «Cierra la puerta», dijo con impaciencia. Sus ojos acuosos me siguieron mientras lo hacía antes de sentarse en la desgastada silla que tenía enfrente. «Edmond, soy...» «Sé muy bien quién eres», espetó el hombre delgado y pálido mientras se limpiaba la nariz con la manga de su bata marrón. «Lo que creía ser ese hijo de la lombriz que te obligó a entrar aquí. Juro por Brita que no tengo ni idea», refunfuñó el hombre en voz baja como si no supiera que yo aún podía oírle. Nos miramos por encima de su escritorio durante un momento antes de soltar un largo suspiro. «¿Qué necesito saber, Edmond?». Resopló y volvió a limpiarse la nariz mientras revolvía alguno de los pergaminos de su escritorio. ¿Qué onda? ¿Es merquero este, boludo? ¿No se para a limpiar la nariz? Una vez que haya firmado su contrato, puede tener su horario y su plan de estudios y seguir su camino. Una vez que haya salido de esta oficina, espero sinceramente no ver a verle durante el resto de su estadía aquí. Basándome en la abierta hostilidad del hombre, solo podía suponer que su acuerdo con Alaric no había sido del todo equitativo. Edmond apartó una pila de pergaminos y desenrolló un documento que explicaba los detalles de mi empleo en la Academia Central en jerga legal. Me sorprendió observar la paga, que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. «En el caso de que no entiendas alguna parte de tu contrato», Edmond se encogió de hombros, «no es mi trabajo explicártelo del todo». Tomando la pluma que me ofrecía, escribí mi nombre falso. Mi mano trazó automáticamente las mismas letras en picado que había utilizado para firmar documentos oficiales como rey. La mano arácnida de Edmond retiró el contrato cuando terminé y lo sustituyó por un solo trozo de pergamino plano y 2 largos pergaminos atados con anillo de hierro. «Esto», señaló con el pergamino, «contiene tu horario, mientras que estos», señaló los pergaminos, «son tu plan de estudios de tácticas de mejora de combate y una lista de las normas de la academia. Léelas muy detenidamente porque juro por el Vritra que no caeré por tu tío criminal». «Escucha», dije, empezando a perder la paciencia con los comentarios sarcásticos del hombre. «No sé qué clase de trato tienes tú y...» «¿Trato?»,
Sisió con los ojos muy abiertos. Ese borracho inútil me intimida y coacciona para que contrate a su sobrino y lo llamas trato. Solo porque él piense que mereces este riesgo, no significa que yo lo haga. Ahora lárgate de mi oficina y no vuelvas o... La boca del hombre se cerró de golpe cuando mi intención etérea lo inundó y lo aplastó contra su silla. Sus ojos se abrieron como los de un insecto. Che, ¿qué onda? Y sus dedos arañaron la superficie de su escritorio rompiendo varios pergaminos. Estoy tan contento como tú de fingir que esta conversación no ha tenido lugar, dije con voz tranquila y sin emoción. Pero no voy a dejarme amenazar. Para enfatizar mi punto reforcé el aura observando cómo la respiración del hombre pálido se ahogaba por la presión. No sé por qué le tienes miedo a Alaric, pero sería prudente extender esos sentimientos también hacia mí. Como mínimo. Agarrando los papeles de su escritorio liberé mi tensión etérea y salí de su despacho. ¿Qué me he perdido?, preguntó Regis. La proyección mental de su voz se alargó como si estuviera bostezando. Solo estoy haciendo más amigos, bromeé. Ya me conoces. Mi compañero resopló y sentí que su conciencia se alejaba de nuevo mientras se dormía, lo que para él era más bien una mentalidad meditativa mientras absorbía éter de mi núcleo. De vuelta a la planta baja, el empleado de la recepción levantó la vista cuando salí al vestíbulo. ¿Todo listo aquí en la administración? ¿Puedo hacer que alguien te dé una vuelta para el campus o te presente a los demás profesores? No. He tenido un largo viaje hasta aquí y solo me gustaría ver mi habitación. Respondí reciclando la excusa que le había dado al alto mago de la asociación de asistentes. ¿Puede alguien mostrarme el camino? El joven sonrió con compresión. Claro, profesor Gray, vamos a instalarte. ¿Adelaida? ¿Ah? Una joven distraída levantó la vista de donde tenía la nariz metida en un pergamino en otro escritorio. ¿Puedes vigilar a recepción mientras le muestro al profesor Gray sus habitaciones? Dijo a modo de afirmación mientras sus ojos volvían a su lectura. Sacudiendo la cabeza y dirigiéndome una mirada contrariada, el joven me guió hacia la salida del edificio y giró a la derecha. Pasamos entre dos hileras de setos a la altura de la cadera que separaban grandes zonas de césped en la que los estudiantes descansaban y hablaban, leían pergaminos y forcejeaban. Las clases aún no han empezado, obviamente, pero se espera que los alumnos lleguen pronto, y la administración mantiene las cosas más o menos abiertas para que todos los que vuelvan del descanso, puedan disfrutar un momento antes de que empiece el trabajo. Mi guía continuó charlando, aparentemente sintiendo la necesidad de darme el tour a pesar de mi insistencia en que no era necesario. Me dijo los nombres de los edificios, los patios y las plazas, así como la historia de las familias que les dieron nombre. Aunque tenía preguntas, no me sentí cómodo haciéndolas y en su lugar mantuve un aire de distanciamiento cansado y ligeramente aburrido. No era necesario dar al joven hablador ningún motivo para sospechar de mí. No fue hasta que pasamos por un edificio oscuro que parecía cernirse ominosamente sobre el camino que vi algo que realmente me interesó. ¿Eso es un portal?, pregunté mirando al arco de piedra tallado con runas. Era exactamente igual que las puertas de teletransporte de Icatén. «Claro que lo es», dijo mi guía con entusiasmo. «¿Cómo ibas a decir? La capilla...» Señaló con el pulgar el edificio de piedra negra. «Fue un regalo del propio Alto Soberano y alberga la colección de reliquias y artefactos de la Academia Central. Se coloca aquí precisamente porque el Alto Soberano quería que vigilara y protegiera el portal de las tumbas». En ese momento no había ningún portal de energía brillante suspendido en el aire dentro del marco, pero podía haber una serie de controles familiares junto a él. ¿Se puede programar este portal para que vaya a cualquier parte o solo a las tumbas de reliquias?, pregunté fingiendo una leve curiosidad mientras pensaba en Icatén y mi familia. «Oh, eso es lo que realmente mola en realidad», se entusiasmó mi guía. «Al parecer hace mucho tiempo este tipo de portales estaban por todas partes, conectados con toda Lacria. Pero durante una antigua guerra la mayoría de ellos fueron inutilizados o destruidos. Toda la Academia Central se construyó en este lugar, que solía estar en las afueras de la ciudad de Cargidan, precisamente porque ese portal aún existía». Esperé. El joven empleado me sonrió por un momento antes de saltar. «Ah, claro, la magia que hacía funcionar el portal en el pasado se rompió, pero los soberanos...» Gracias, Izuna. Bienvenido, gente. Hola. Mañana Izuna va a jugar Doki Doki. Dudo que lo tanquee hasta el final, la verdad. Es largo ese juego. Bien largo.
Venimos de confirmar que Izuna lleva 20 años recibiendo pensión. Qué rico. Bueno. Muy interesante. Pero me debo cernir a lo que conlleva el pago de mis cuentas. La magia que hacían funcionar el portal en el pasado se rompió, pero los soberanos lo convirtieron en un Tempus Warp, que te lleva directamente al segundo nivel de las tumbas de reliquias. Tienes que tener una ficha para activarlo, pero la tuya debería estar esperando en tus habitaciones. Qué pena, pensé, sin embargo. Aunque el portal siguiera funcionando con normalidad, es posible que no llegara hasta Dikaten, y conectarlo de nuevo a mi casa habría sido demasiado peligroso de todos modos. Tal vez puedas usar la cosa de Aroa para arreglarlo, señaló Regis. ¿Cómo hiciste con el portal en las tumbas de reliquias? Si alguna vez tenemos que salir de Alacre y no pensamos volver, lo intentaré, respondí. Pero por ahora necesito acceder a las tumbas de reliquias para controlar el aspecto del destino. Sí, igual como que les da un TP para ir a todo el mundo, ¿no? Ahí en el medio de la academia. No sé si rinde. ¿Así que la academia se construyó alrededor de esa cosa? Pregunté mientras nos alejábamos. Así es, la academia central era como una ciudad para sí misma. Todavía funciona de forma separada de Kargidan. Y el director responde directamente a Tegrin. Kaelum respondió de forma muy importante. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero los soberanos valoran mucho la educación y la mejora de los jóvenes, soldados y ascenders, por lo que las escuelas como la Academia Central tienen su propio lugar en la política, al margen de los gobiernos estándar y la estructura de sangre. Me relajé al darme cuenta de que este joven me diría todo lo que quisiera saber mientras seguía explicando alegremente lo que debían ser hechos básicos y bien entendidos sobre la academia y su papel en la sociedad lacriana. Reprimiendo una sonrisa, imaginé que su constante flujo de información habría sido bastante irritante para un profesor alacriano real. Para mí, sin embargo, sus bromas irreflexivas lo convertían en el guía perfecto y me permitían indagar sin preocuparme de delatarme. Finalmente, casi una hora más tarde, me dejé caer en el profundo sofá colchado de mis habitaciones privadas en un edificio llamado Windcrest Hall. Al parecer había sido bautizado con el nombre de alguna familia de alta alcurnia en agradecimiento a sus contribuciones a la academia, pero había dejado de lado la mayor parte de la improvisada lección de historia que me había dado mi joven y parlanchín guía. La suite de 3 habitaciones era mucho más bonita de lo que esperaba. Al parecer la Academia Central trataba incluso de sus nuevos profesores con los mejores alojamientos. No era grande, pero la zona de estar contenía un cristal de proyección privado como el que había visto fuera de la tienda de los elogios, así como una pequeña mesa diseñada específicamente para el juego que Kaera me había enseñado a jugar en las tumbas de reliquias. Había una estantería vacía y un pequeño escritorio, así como el sofá en el que estaba sentado y un gran ventanal que daba al campus. Un cómodo dormitorio y un lujoso baño se abrían paso en la zona de estar. Me había sorprendido ver que no había cocina ni ninguna otra forma de cocinar dentro de la habitación privada, pero el guía me había asegurado entre risas que un corredor podía llevarme a la habitación comida o cualquier libro de la biblioteca de la academia en cualquier momento. «No está mal», dijo Regis desde donde estaba acurrucado en el suelo. «Habría estado bien que nos dieran una segunda cama para ti, pero supongo que estarás bien en el sofá, ¿no?» Dejé escapar un resoplido de cansancio. A pesar de que solo era la primera hora de la tarde, mi viaje desde Sesklar parecía haber durado días. Podía luchar durante días, incluso semanas, pero lidiar con este subterfugio y este drama me agotaba. Era difícil creer que me había encontrado de nuevo en la escuela. Una vez más, como profesor. Pero esta vez, lo que estaba en juego era mucho más importante. Bueno, 3:41, a ver si se viene o no se viene. Me tienen las pelotas llenas. Más le vale que se venga. Capítulo 341. Cenizas y polvo. Pop de Aldir. Ceniza y polvo. Todo, cada árbol, cada bestia, cada ser menor durante cientos de kilómetros se había convertido en ceniza y polvo. Este era el poder del Asura. Examiné el árido paisaje en busca de cualquier cosa, cualquier signo de vida o mota de maná, que pudiera haber escapado a mi ataque. Pero no había nada. Mis pasos crujían en la superficie rota del suelo a cada paso que daba por el páramo que una vez había sido Eleanor. Ni siquiera el suelo era estable, amenazando con derrumbarse bajo mí en cualquier momento. Era un soldado cumpliendo con mi deber, siguiendo las órdenes de mi señor. El bosque calcinado debería haberme infundido un sentimiento de orgullo al saber que había asestado un golpe terrible a nuestros enemigos.
Sin embargo, el orgullo no fue la emoción que sentí al ver esta sombría imagen, ni mucho menos. Cuando me enviaron a matar a los Grey Sanders, lo había hecho sin dudar. No había habido orgullo, porque uno no siente orgullo al aplastar un mosquito. Pero tampoco había piedad ni remordimiento. Simplemente había sido un momento necesario en la guerra, la eliminación de 2 importantes agentes enemigos. Sin embargo, cuando Lord Indrath me explicó lo que le iba a pasar a Eleanor, yo no puedo permitirme el lujo de quedarme de brazos cruzados mientras Grona expande su control sobre los menores. Alacre fue un sacrificio que estaba dispuesto a hacer, permitiéndole mantenerse ocupado con sus insectos y experimentos. Pero su continua expansión en Dikaten no será permitida, especialmente ahora que de alguna manera ha tenido éxito en sus esfuerzos por crear un arma de poder incalculable a través de la reencarnación. Dikaten no es más que un peldaño hacia Fiotus y me niego a dejar que esa serpiente traidora traiga esta guerra aquí. Durante generaciones hemos trabajado para que Dikaten pudiera defenderse de Agrona, pero han fracasado. No nos sacrificaremos para mantenerlos vivos. Lo que haremos es enviar un mensaje que Agrona no podrá ignorar. Hasta ahora ha utilizado a los menores como escudo, manteniendo sus vidas como rehenes para proteger las suyas. Ya no. Si hay que elegir entre darle el poder de avanzar contra nosotros o derribar el mundo, entonces lo veré arder todo. Winsome fue el primero en dar un paso adelante haciendo una reverencia tan baja que podría haber besado las botas de Lord Indrath. Me ofrezco voluntario para este honor, mi señor. Daré el primer golpe. Lord Indrath no sonrió, pero había una luz victoriosa en sus ojos. Seguirás sirviendo en tu papel de guía y protector, Winsome, pero no blandirás el hacha que ha de caer. No, solo hay uno de entre nosotros que es capaz de blandir la técnica del devorador de mundos. La técnica secreta del clan Thyestes es el paseo del espejismo, una habilidad que nos convertía en combatientes sin igual. Pero hace mucho tiempo, cuando los Asuras guerreaban a menudo entre sí, teníamos otra técnica, tan poderosa y devastadora que se prohibió su uso cuando se formaron los 8 grandes. Y ya no se enseñaba, salvo a un alumno en cada generación. Bueno. Lo que me convertía en el único miembro vivo del clan Thyestes, con los conocimientos que requería Lord Indrath. La técnica del devorador de mundos permitía al lanzador canalizar una increíble cantidad de maná, compactándolo hasta que las partículas individuales empezaban a estallar, provocando una reacción en cadena que se extendía al maná atmosférico y continuaba hasta que no quedaba ni una chispa de propio maná purificado del lanzador, causando una devastación sin precedentes. Esa técnica está prohibida, Lord Indrath, insistió airadamente uno de los líderes del clan Thyestes. El conocimiento del devorador de mundos se mantiene vivo para que nuestro clan nunca olvide los horrores del poder ilimitado. Este momento es exactamente la razón por la que se ha enseñado la técnica a un joven y talentoso miembro de tu clan desde tiempos inmemoriales, que yo mismo comandé, como puedes recordar. Sí, no, Winsome es un... Aunque hubo quejas en mi clan, nadie más desafió a Lord Indrath cuando me llamó para que me pusiera del lado de Winsome. General Aldir, le pido ahora que demuestre su lealtad. Tú y Winsome viajarán a Dikaten, a la tierra del bosque de Eleanor, y localizaréis a la guadaña lacreana Nico y a la princesa elfa Tessia Eralith, o su cuerpo físico, y activarás la técnica del devorador de mundos. Dale mi mensaje a Grona y róbale su nueva arma en el proceso. En ese momento había sentido que algo en mi interior se resquebrajaba, algo que creía inamovible. Los cimientos sobre los que se habían construido toda mi identidad como siervo de clan Indrath. Arrodillado, pasé los dedos por la nada seca y gris que había creado al seguir la orden de mi señor. Una orden que supe que era errónea en el momento en que fue pronunciada, pero negarme habría arriesgado el futuro de todo mi clan. Lord Indrath no dudaría en elevar a uno de los otros clanes de panteones más serviles a los 8 grandes y etiquetar al clan Thyestes como hereje. Aún así, nuestro fracaso a la hora de destruir a los reencarnados había provocado la ira de Indrath. No habíamos esperado que tuvieran ningún método para teletransportarse tan rápidamente y Winsome se había dejado llevar jugando con el enfadado niño de pelo negro. Y aún así la ira del señor cayó sobre mí. No te lamentes, Aldir, me dije, es impropio de un miembro de los Thyestes. Mis dedos siguieron rastreando la gruesa capa de nada gris y me encontré examinando los bultos y pliegues del paisaje en busca de algún recuerdo de lo que había sido este lugar. Un árbol caído,
Los escombros de una casa derrumbada, incluso los huesos calcinados de uno de los millones de vidas que había extinguido. Sin embargo, la técnica del devorador de mundos no dejó nada, ninguna señal de que este lugar fue una vez un hermoso bosque habitado por millones de elfos. La combustión de Maná destruyó absolutamente todo. No, todavía hay algo aquí, pensé, escudriñando el aire brumoso como si esperara ver las partículas amatistas de éter suspendidas en las nubes de ceniza humeante. Aunque no podía, sabía que estaba allí, a mi alrededor, sin que la técnica del devorador de mundos lo perturbara. Este pensamiento me dio un poco de paz, que se vio perturbado de inmediato. Dos figuras se acercaban desde la distancia, sacándome de mis pensamientos en espiral. Incluso cuando me alcanzaron, no me levanté ni me volví para mirarlos. En lugar de eso, recogí un puñado de ceniza y dejé que corriera entre mis dedos para que se fuera con el viento. ¿Otra vez? ¿Lord Aldir?, dijo la voz fría y segura. Has estado aquí a menudo desde... Bueno, ya sabes. Aunque me irritaba saber que me observaban, no me sorprendía. Mi acto había restablecido el equilibrio de poder en Dicatén, enviando un temblor de terror a todos los alacrianos del continente. Por supuesto, a alguien se le ha encomendado la tarea de vigilar en Páramo, pero ¿eligen mostrarse ahora?, me pregunté, aún de espalda a ellos. Dicen que 10.000 alacrianos murieron aquí, continuó con un tono ilegible, pero ambos sabemos que eso fue solo una fracción de las bajas. Los dos se mantuvieron bien alejados, lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar. Su maná destacaba como un oasis en el desierto, ya que el ambiente aquí seguía vacío de él. ¿Es confianza o ingenuidad que te atrevas a rebelarte ante mí, Guadaña? Mis palabras no contenían ninguna amenaza, simplemente una observación. Sabían que podía atravesarlo sin más esfuerzo que el de apartar una tela de araña y no había necesidad de amenazas. Sé que el genocidio lo pone algo irritable, Lord Aldir, pero ¿no fui yo quien ordenó la muerte de millones de elfos inocentes?, respondió ella suavemente burlona, desprovista de cualquier temor. ¿Crees que pensó en lo que te haría el acto, Asura? Quizás lo hizo, pero entonces, si una espada se rompe, simplemente se forja otra. No se llora la pérdida del acero. Entonces volví la vista hacia ella. A su favor no se inmutó, aunque no se podía decir lo mismo de su criado. ¿Qué quieres, Cerys? Solo quiero hablar, Aldir. Compartir algunas palabras con la esperanza de que las escuches. Sonrió, pero no era burlona ni divertida, solo... ¿Triste? Si estoy en lo cierto en este mismo momento, que ese se está tejiendo afanosamente su red de mentiras, convenciendo a los dicatianos de que fueron los Britra quienes lo hicieron. Hizo un gesto con una mano hacia la desolación, para que los pobres tontos ni siquiera sepan quién los está matando realmente. Estratégicamente esa sería la jugada correcta, aunque corría el riesgo de quebrar el poco espíritu que quedaba a los dicatianos. Pero para contrarrestarlo, Winsome trabajaría con su comandante Virion, uno de los pocos subalternos que creía que tenía alguna capacidad real de liderazgo, para asegurarse de que eso no ocurriera. ¿Pero quién crees que ha matado más dicatianos en esta guerra?, continuó Cerys, ladeando la cabeza y dándose golpecitos en los labios con un dedo. ¿Las fuerzas de Agrona han matado cuánto? ¿20.000? ¿50? ¿Pero qué es? Bueno... Muertes necesarias para la continua traición de Agrona, dije repitiendo las palabras de Winsome cuando había compartido este mismo pensamiento en confianza tras la destrucción de Elenoir. Era desconcertante que este insecto de Britra me lanzara ahora las mismas palabras. Y ese es Lord Indrath para ti. Suenas igual que él, dijo Cerys en voz baja, clavando la punta de su bota en la ceniza. Levanté la barbilla y me puse en pie, dejando que mi forma se expandiera hasta ser la mitad de alta que ella. El criado intentó ponerse delante de su guadaña, pero ella lo detuvo con una mano en el hombro. Me siento orgulloso de sonar como el gran Lord Indrath, y no voy a dejar que me hablen mal de él. ¿Cómo? Me siento orgulloso de sonar como el gran Lord Indrath, y no voy a dejar que me hablen mal del mestizo. Sacudió la cabeza. No me refería a Queses. Hablas como Agrona. Con sorna invoqué luz de plata que apareció como un largo y delgado estanque que brillaba con la luz de la luna y apunté al corazón de Cerys. Has agotado mi paciencia, Guadaña. Puedo cortarlos a los dos ahora mismo y no hay un alma en cientos de kilómetros que se arriesgue a sufrir daños colaterales. Me arrepentí inmediatamente de mi elección de palabras cuando Cerys me dirigió una mirada socarrona.
¿Ya te encargaste de eso? ¿No es así, Aldir? Preguntó con ironía. El criado le lanzó una mirada temerosa como si incluso él pensara que estaba tentando la suerte. ¿Pero eso es todo lo que eres ahora, Panteón? Un verdugo, asesino, autómata fiel carente de empatía o de la capacidad de pensar por ti mismo. ¿Por qué no te teme, Aldir?, me pregunté. Porque sabe que has acabado con la muerte. La respuesta resonó desde los profundos recovecos de mi mente. Apreté los dientes y solté la luz de plata. ¿Cómo que has acabado con la muerte? Porque sabe que no quiere matar más, quiere decir. No entiendo. Apreté los dientes y solté la luz de plata. Si esperas que abandone a Lord Indrath por Agrona, estás... Indrath, Agrona, Agrona, Indrath. Cerys pasó una mano por la longitud de un cuerno curvo. Hablas como si fueran los dos únicos seres en el mundo. Como si no hubiera más remedio que servir a uno o a otro. Me burlé. Así que este era el plan de la guadaña, instalarse como una especie de reino opuesta al señor Vitra. Esta es una guerra de dos bandos, todos deben elegir un bando, incluso tú, Cerys. ¿Pero es así? Una tormenta desató en los ojos oscuros de la guadaña mientras sostenía mi mirada. Si el mundo es una moneda, Agrona en un lado, Caes es en el otro. Entonces alguien más ha lanzado esa moneda y no importa cómo caiga. Cualquiera que sea la cara que mira hacia arriba desde el suelo, será ese alguien quien vuelva a mirar hacia abajo. ¿De quién hablas con tanta reverencia?, pregunté, algo desconcertado por su comportamiento. ¿Quién crees que podría rivalizar con estos dos que son considerados grandes incluso entre los Asura? La mestiza Vritra sonrió con timidez. Oh, lo conoces bien, Aldir. Quizá incluso mejor que yo. Cierto mago humano con afición a morder más de lo que puede masticar. Mis ojos abrieron de golpe, los tres, mientras mi mente regresaba a los momentos previos a que terminara de lanzar Devorador de Mundos, cuando sentí que una presencia ajena me observaba, casi como si una deidad mayor, un verdadero dios, hubiera llegado para presenciar mi momento más bajo y juzgarme por ello. En aquel momento no sabía quién podía ser, pero ahora, Arthur Lewin. ¿Qué onda, Virgo? Pony de mierda. Nos vemos. Pop de Cerys Vritra. Fui cautelosamente optimista mientras sostenía la extraña mirada de tres ojos del Asura. Silrith se mantenía protector a mi lado, más tenso que un resorte, más que dispuesto a dar su propia vida por mí si nos atacaban. Aunque la conversación había ido exactamente como esperaba, aún no estaba preparado para dar la espalda a Aldir. En lugar de eso permanecimos así durante un rato, él mirándome con una expresión que esperaba fuera reflexiva, y yo devolviendo la mirada con la mayor placidez posible, dada su aura paralizante. Sabía que era arriesgado venir a Eleanor sin la aprobación del alto soberano y revelarme a los Asuras. E incluso me sentía un poco mal por haber entregado la supervivencia de Arthur a los Asuras. Pero el chico necesitaba un empujón. Agrona tenía su nueva mascota y solo sería cuestión de tiempo que se decidiera utilizarla. Si Arthur tardaba demasiado tiempo corriendo por las tumbas, jugando a las palmaditas con la joven caera de Enoir. ¿Palmaditas? O escondiéndose bajo el disfraz de Profesor Grey en la Academia Central. La escalada del conflicto entre los Vritra y los Efeotus lo arruinaría todo. Finalmente Aldir soltó un fuerte suspiro, mitad burla irritada, mitad suspiro cansado del mundo, y se redujo a sus proporciones normales. Sin medir palabra levantó una mano conjurando un portal de ópalo negro y se desvaneció con un repentino torrente de maná. Una respiración aguda escapó de mis pulmones mientras se desinflaban. Miré mi mano temblorosa y la cerré en un puño con frustración. Me negué a temblar de miedo a pesar de la diferencia de poder entre el Asura y yo. ¿Le contará Indrath de lo de Lewin? ¿Lo de Lewin?, preguntó Silrith mientras alargaba una mano para aspirar las pocas partículas de maná que quedaban del hechizo de Aldir. No de inmediato, no, respondí considerando mis palabras al igual que consideraba mis conocimientos sobre el Asura. Reflexionará sobre lo que hemos dicho, agonizando sobre por qué hemos compartido esta información, temiendo que sea un truco o una trampa. Entonces finalmente su sentido del deber superará su preocupación y se lo dirá a Indrath, exactamente como queremos que la haga. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro al considerar nuestra situación actual. Mis planes seguían avanzando, manteniéndose justo por delante de la guerra, pero la reaparición de Arthur Lewin como el misterioso ascensor Grey era un comodín bienvenido. Y con mi protegido tan convenientemente colocado a su lado... Bueno... ¿Cómo colocado a su lado? ¿Silrith va a estar cerca? Agrona,
Nos matará si se entera de esta reunión, dijo Silrith en voz baja. Agrona no puede ver actualmente más allá de los muros de Taegrin Caelon, Silrith. Ah, Caera. Protegida, respondí suavemente dando un codazo en el hombro a mi protegido. Ahora mismo solo tiene ojos para ella, al menos hasta que decida si toda esta táctica de reencarnación ha merecido la pena. ¿Y si lo hace? La voz de Silrith tenía un toque de nerviosismo al que no estaba acostumbrada en el robusto criado. Me imagino que se volverá significativamente menos cuidadoso con sus guadañas y sus criados, respondí. Hubo un breve silencio, entonces Silrith maldijo. Los cuernos del soberano, esto es un espeluznante, ¿verdad? No hay maná, no hay ruido, no hay vida en absoluto. Esto, dije enlazando mi brazo con el suyo, es el aspecto que tendrá nuestro mundo si Agrona y Kese se salen con las suyas. Agrona se llevará gustosamente a Feotus a cambio de Alacria y de Catén, y Kese está dispuesto a reconstruir la vida aquí desde las cenizas si es necesario. Un escalofrío recorrió a mi criado al oír mis palabras mientras miraba alrededor de los desechos vacíos. Agrona no dejaría que esto le pasara a Alacria, ¿verdad? Resoplé indelicadamente. Sí, a cambio, pudiera gobernar sobre todos los demás clanes ásuras, o destruirlos y tomar a Feotus para los Britra. Sabes muy bien que lo haría, que es un mundo mortal a cambio de la tierra de las propias deidades. Pero hay una cosa que nunca he entendido realmente, admitió Silrith, frenando ligeramente para que tuviera que soltar su brazo. Me giré para encontrar su mirada seria y firme. ¿Por qué el humano? Es fuerte, sí, pero solo ha vivido lo suficiente para desarrollar su fuerza gracias a ti. ¿Qué tiene de importante? Floté en el aire y me volví hacia el suroeste, hacia Darv. Incluso ahora no puedo decir cuál será el papel de Arthur Leywin en todo esto. Es una anomalía, una fuerza de cambio. Lo percibí desde el momento en que le puse los ojos encima. En un mundo en que las deidades tienen la fuerza de arrasar países enteros, un humano no debería importar. Incluso tú y yo somos una ondulación en el mar del poder al lado de seres como los Asuras. Fue el maná el que me lo dijo, Silrith. La forma en que parecía ser atraído hacia él, como si esperara su orden, como si estuviera constantemente remodelando la realidad sin siquiera intentarlo. No solo se movía por el mundo se movía para acomodarse a su paso. Qué buena forma de hablar de un protagonista, ¿verdad? Y el siguiente Poe es de Tesia. Dualidad, literalmente dualidad. Se viene. Bueno, no voy a leer el siguiente, pero la próxima vez que leamos va a ser épicamente épico. Mamita. No, lo que sigue va a ser Megagod, ¿verdad? Se viene, finalmente se viene. Ok, vamos a corregir esto. Capítulo 342. Ya estamos a 33 capítulos de estar al día con lo que pagaron. La cual ya es un montón, ¿no? A mí me parece un montón.